Ricardo, muchas gracias a usted y bienvenidos a todos. Es un gran privilegio tenerlos todos aquí porque pues les voy a abrir un poquito la ventana de mi vida con tres historias muy puntuales que para mí fueron determinantes en quién soy hoy, en lo que me he convertido y capaz que esto les sirva también a ustedes para verse en un espejo, porque a todos nos encanta ver las historias de los demás porque muchas veces nos vemos reflejadas ahí. Yo soy Pablo Ravelo y hoy les voy a contar eso, tres historias de mi vida. Y quisiera que lo hiciéramos de una forma muy conversacional. No quiero que esto no es una conferencia, no es necesariamente un taller. Esto es una conversación para que nos conozcamos y hagamos partes de todo esto nosotros en conjunto como amigos y por eso los invito a que cada vez que haya alguna pregunta, quieran comentar, quieran intervenir, quieran echar su cuento también, de una vez en Pablo, yo también quiero saber qué pasó ahí o yo también quiero contar mi caso. ¿Estamos ok con eso? Es que como todos están muteados, pero los veo haciendo manitos, entonces todo bien. Em, yo soy una persona común y corriente, como todos, posiblemente todos los que estamos acá, todos los que estamos nos vemos en la calle, etcétera. Y simplemente decidí un día eh, convertir mi vida en algo que pudiera ser extraordinario en mis términos, básicamente. Y hoy por eso les voy a contar tres historias. Y la primera historia es cómo un día decidí hacer la vuelta al mundo en moto, que es en parte la historia que más efervescencia crea en las redes, en los medios. Por ejemplo, aquí tengo la revista Diners, donde les encantó contar esa historia y, y quiero compartirlas con ustedes porque eh, no sé cuántos años tengan, no tampoco necesito que los digan, pero yo solo me enteré que esto fue fruto de mi crisis de los 40 cuando ya había pasado la crisis. Y cuando tenía 37 años, todo andaba súper bien en mi vida. La verdad es que yo no tenía nada de qué quejarme. Yo cuando a los 31 fundé una empresa que se llama Experience, que funciona hasta hoy. Es una agencia creativa, diseño experiencial. Vivía solo, tenía mi carro, la empresa, salud, la familia, o sea, nunca me casé ni nada por el momento y todo andaba muy bien. Pero un día yo dije, estoy como muy monotemático. Entonces, todos los días iba a la oficina y veía un concesionario de motos y en mi familia nunca hubo una tradición motera de ningún tipo. De hecho veíamos las motos como algo negativo, como estos motociclistas están hechos para caerse y matarse, básicamente. Y yo también pensaba así. Pero la monotonía en la que yo estaba, en el claustro del emprendimiento de mi empresa, completamente dedicado, poco a poco hizo a un lado las demás vocaciones que pues en el transcurso de mi vida había reunido. Y yo dije, yo necesito expandir un poquito mis fines de semana, tener algo distinto que hacer. Claro, y en su momento además era soltero, entonces también qué chévere una moto poder llevar al levante a pasear como un arma. Y efectivamente compré una moto y empecé a salir. Eh, lo que encontré fue que había simplemente un mundo mucho más allá de la burbuja en la que estaba. Y en el 2018 yo decidí que quería tener una vida extraordinaria. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Simplemente porque me parecía que el mundo era un lugar lo suficientemente grande, era un maestro lo suficientemente eh, inmenso como para ignorarlo. Y yo tomé la decisión de ir a hacer Suramérica en moto. Cuando, me acuerdo que cuando salí, nunca me imaginé que la vida me iba a cambiar tanto porque al salir a una vuelta como estas, yo nunca me había enfrentado a vivir en otro país, yo nunca me había enfrentado a tener una gran despedida y la verdad es que todavía no lo iba a hacer eh, como lo hice después, ¿no? Que me fui del todo. Al principio me inventé un método que se llamaba el método Ravelo, en donde yo simplemente agarraba la moto, avanzaba 2 semanas, llegaba a cierto punto, dejaba la moto allá y me devolvía en avión. Y así cada cierto tiempo. Y me fui acostumbrando a volver los viajes y la aventura como un estilo de vida.
El Antes medio, de que siga, lo voy a interrumpir porque hay varios que se acaban de conectar. Giselle, bueno, Diana, Paola, Mafe, Carolina. hola a los Y voy a nuevos. hacer una recapitulación así súper rápida. Hoy tenemos dos grupos aquí juntos del programa Talento Humano para Todos y de la Academia Hackers Latam, como para ir conectando y cerrando y uniendo también todas estas fuerzas de talento humano de la región. Y decimos hacer una clase diferente con Pablo Ravelo, que no sé si alguien lo conocía, sé que Silvia sí, eh, que nos va a contar experiencias de vida por América Latina en moto, y que tiene que ver mucho con liderazgo. Y básicamente estábamos en la etapa de decidir coger la bicicleta, salir y andar y creer el método Ravelo. Bueno, la bicicleta no, la moto. La moto, la moto, Todavía lo la de la moto. cicla no la he hecho, pero ya está anotada en la lista. Así que adelante, qué pena la interrupción, pero pues No, todavía les estaba. cuando quieran hacer preguntas, bienvenido, porque la Claro, idea me hoy es que sea interrumpe. bien. Es una conversación, sí, exacto. Le estaba contando cuando recién salí y es interesante ver cómo cuando uno se embarca en una aventura que uno dice, wow, esta moto nunca va a volver, porque yo había comprado esa moto específicamente para ese viaje. El objetivo era que no volviera, el que volviera yo, pero no la moto. Y verle yo decir, quién sabe esta moto, este animal de acero, hasta dónde me va a llevar, hasta dónde mi curiosidad lo va a llevar también. Y así fue que empecé a viajar por etapas y me fui acostumbrando. Aquí como un tip de vida, si uno realmente quiere, si ustedes realmente quieren tener una rutina de viaje, siempre tengan un viaje reservado. Porque cuando está reservado, vamos acomodando las demás prioridades a hacerlo caber también. Y eso fue lo que pasó y yo estaba en la obligación de seguir porque la moto tiene un tiempo de aduana, entonces pues si se vence el tiempo de aduanas estoy en serios problemas con la moto en cada país. Y así fue prosiguiendo. Al principio, claro, el viaje fue muy turístico, muy de conocer los sitios famosos, de visitar algunos eventos interesantes y casi que era tachar elementos de una lista, como yo venía acostumbrado a hacer todo en mi vida. Al fin y al cabo, siendo una persona común y corriente, como pues todos los que estamos acá, eh, hay una plantilla social que determina ciertas cosas que hay que cumplir. Dígase de la familia, dígase de la casa, dígase de la carrera, y esta era una de ellas y las fui tachando también. Pero conforme iba avanzando, Ricardo, fíjese que poco a poco todo eso que usted creía que era lo importante del viaje empieza a caer en los escalafones de interés. Y poco a poco vamos encontrando que las lecciones del mundo y las grandes historias personales no están en el producto turístico per se, sino está en hacer parte de las realidades de los sitios a los que usted decide pertenecer, al menos por un día. Y fue así que empecé poco a poco a quedarme en la casa de la gente, a buscar ciertas personalidades que me interesaban, a recorrer sitios históricos donde sucedían ciertas cosas. Y conforme evolucionaba, me di cuenta que lo más importante de una vuelta al mundo es la gente. Fue en esas que yo dije, voy a hacer el esfuerzo de buscar esas personas que me parecen interesantes. Y empecé por lo obvio, que es por las personas conocidas. Fue en esas que una vez llegué a Uruguay y me averigüé dónde vivía el señor Pepe Mujica y me le fui a la casa. Me tocó esperarlo 4 horas. El ¿Alguien sabe policía. quién es Pepe Mujica? ¿Alguien nos ilustra? Pepe Mujica es el Claro, es expresidente, expresidente de Uruguay exactamente, y es conocido en el mundo por ser como un, digámoslo así, un sabio moderno, por y así es muy decirlo. humilde, muy sencillo. Creo que anda en un carro así muy sencillo y todo. Es un estilo de En un vida que le gusta escarabajo. particular. En un escarabajo, en un pichirilo, ajá. Ay, sí, y lástima que no puedo proyectar acá porque tengo la foto con ese escarabajo. Entonces, él se convirtió en un ejemplo de esos sabios que, que logran entregar como consejos que están desprovistos de lo que a toda la sociedad capitalista hoy le importa, como por ejemplo la acumulación material. Entonces, él se presenta como el presidente, no se presenta, lo presentan como el presidente más pobre del mundo. Y efectivamente, cuando uno lo va a visitar a su casa, a su terreno, si es como dicen,
Él sí es muy humilde en sus actitudes y tuve la oportunidad de conocerlo porque después de 4 horas el policía me dijo eso y yo le dije, no, espere, no maneje 15.000 kilómetros para llegar aquí sabiendo que está ahí y que no me atienda. Sabe que yo me quedo a vivir aquí hasta que él me reciba y hasta me volvió amigo del tal policía. Hasta que después de un rato me dice, hey, colombiano, y me permitió entrar y allá estaba Pepe Mujica y me dice, che, ¿qué decís? Entonces estuve un rato ahí conversando con él y me acuerdo mucho de algo que le pregunté porque yo todavía estaba con esos conflictos de haber iniciado un proyecto tan grande que demandaba tanto tiempo, que era hacer la vuelta por lo menos al continente, porque no había decidido hacer la vuelta al mundo aún. Y yo le dije, Pepe, ¿tú qué opinas de los grandes cambios, de estar en constante evolución? Y se inclina y me dice, che, mira, cuando si hay cambios es porque te estás moviendo, porque cuando no te estás moviendo es que estás muerto, ¿sí? Y cuando ustedes ven la historia de él, es una historia de cambio permanente, pues por ser un líder político, un activista y todo lo que más quiera. Y a mí me gustó mucho eso que él me dijo, le dijo que si me podía tomar una foto con él, me dijo, si no tomas una foto, no viniste. Y esa ahora ahí la tengo en Instagram. Y así fue que fui buscando este tipo de personalidades. En Bolivia terminé en la casa de un futbolista de la primera división de uno de los equipos de allá y me presentó a exfutbolistas de la selección de Brasil, etcétera. Y empecé a recoger como esos pequeños aprendizajes que vienen de hacer parte de la vida de los demás. Yo le decía justamente esta semana a Ricardo que un viaje de estos es una gran lección de humildad porque el mundo tiene unas formas muy particulares de enseñarte a conocerte. Yo digo que en cuanto más kilómetros recorres, en cuanto más lejos pretendes de llegar, te das más cuenta que el viaje es hacia adentro. Pues la única persona que está contigo todos los días eres tú. Las lecciones que te quedan son a ti. Y compartir tu mundo y dejar que otros compartan el de ellos es la mejor forma de adquirir esa humildad, porque se da uno cuenta que esa persona es un universo y el de uno es apenas uno más, otro universo. Y se va nutriendo de ese tipo de contactos, de relaciones. Y también, curiosamente, a medida que iba viajando, iban pasando cosas inesperadas, porque desde luego en un viaje de estos buscas ciertas cosas, pero también te llegan otras, sin querer. Y me acuerdo mucho cuando estaba esto pasó en Oregon, en Estados Unidos, perdón, en el estado de Washington, Estados Unidos, que yo estaba, Pero un eh, segundo, usted, ¿cómo llega uno, usted, o sea, de Uruguay, Bolivia claro, a bueno, no, Oregon? es No sé que si, yo creo que en esta conversación nos tenemos va a tocar sacar el mapamundi, el mapamundi. el Google No, Maps. no es eh, necesario. Lo que estoy tratando es como de resumir la base de aprendizajes del viaje, porque no, pues imagínense, 23 países, aquí nos quedamos todo el día y les puedo contar historias que los pueden dejar ahí pegados a la pantalla. Pero tenemos que resumir un poquito más. Entonces, es como, quiero ilustrar, es la manera en cómo las grandes lecciones vienen de cualquier persona. No necesariamente el que más sabe, tampoco del más famoso ni del que más tiene. Muchas lecciones de vida vienen de las pequeñas historias que suceden con persona común y corriente. Pero entonces voy a dejar esa para después para completar un poquito la ruta y no desubicarnos tanto geográficamente. Y les cuento que cuando ya estaba más o menos por ese sitio, dejé la moto parqueada en Paraguay y me volví a Colombia normalmente. Y ahí fue que me atacó, me asaltó la crisis de los 40 sin saber y yo dije, yo necesito hacer algo extraordinario. No sé qué es, pero yo no puedo llegar a viejo sin una gran historia que contar. Y yo me puse a pensar qué podía hacer y yo con la moto abajo hasta que un día a las 11:30 de la mañana con un café en un vaso que yo creo que tal vez pudo haber sido me dije, ¿y qué pasa si hago la vuelta al mundo en moto? Uy, era como si hubiera llegado una revelación encandelillante y yo dije, wow, ¿cómo sería llegar en moto a la India, a Nueva York? ¿Cuáles son todas las historias que uno puede recopilar cuando todos los días se convierte en un documental? Y yo no me pude resistir. La simple idea de irse al mundo entero era algo como dicen en Brasil, demasiada azúcar para una sola mosca. Entonces, traté de entender cómo podía reconciliar todo lo que estaba haciendo mis demás proyectos con esto. Y yo tomé una decisión que fue tomarme un año sabático.
En realidad fueron 2 años sabáticos y organizar todo mi entorno para poder hacer un viaje como este. Curioso porque las personas me decían, ¿cómo? ¿Se va a hacer la vuelta al mundo en moto y qué va a pasar con su hoja de vida y cómo se va a financiar y si lo roban? Porque las personas que te quieren siempre van a tratar de transferirte sus miedos para volverlos tuyos y protegerte. Es un mecanismo de defensa al final. Y ahí es cuando toca hacer un poco de pushback. Y yo pues acostumbro decirle hoy en día a las personas es que los miedos, todos esos que tenemos que son válidos, se pueden categorizar en 2 tipos. Los miedos que te detienen y los miedos que te mueven. Los miedos, como son un mecanismo de defensa, no se pueden simplemente combatir y erradicar. Lo que se puede es transformar. Y un miedo que me detenía es, ¿qué pasa si me roban? ¿O qué pasa si me quedo sin plata? ¿O qué pasa si me accidento? Ese miedo lo único que iba a hacer es destruir el proyecto. No, no lo hago. En cambio, yo dije, mejor lo cambio por uno tipo, ¿qué pasaría si un día pierdo la salud y me quedo esto pendiente? Eso a mí me aterraba. La idea de tener la oportunidad de hacer algo y no reconocer que era un buen momento para ejercerlo. Y yo decía, yo no puedo llegar a viejo sin una gran historia que contar. Eso me da más miedo. Entonces hice el ejercicio de convertir los miedos y yo dije, hay 1000 razones para no hacerlo, pero solo necesito una gran razón para sí hacerlo. Y yo dije, este es el mejor momento. ¿Por qué? Pues porque se dio en este momento. Las cosas también llegan cuando deberían llegar. Y fue así que yo tomé la decisión de pues, 3 cosas. La primera es dar un paso al costado de mi empresa, delegué cierta parte de ella, etcétera. Vendí todo lo que tenía en mi casa y justo me había cuadrado con una mujer maravillosa con la que veníamos saliendo hace un tiempo y le tuve que decir que pues no podíamos seguir. Ese fue un momento muy triste porque todo estaba muy bien y nos queremos mucho. Y yo le dije, yo no puedo hacer que tú renuncies a tus cosas para ir a perseguir mi sueño. Entonces, si la vida nos va a poner en el camino, que lo haga, pero por ahora me voy. Y eso fue llanto acá, lágrimas, mejor dicho. Hasta yo me desmaquillé, pues, de tanta llorada. Y así fue que partí un día a Paraguay a recoger la moto y empecé lo que sería el viaje completo sin pausas. Literal, estaba dedicado a mi año sabático a recorrer el mundo. Y fue ahí que yo estaba que en ese ir y venir de carretera que conocí, empecé a conocer a grandes personalidades que nunca en mi vida habría conocido en mi zona de confort. Por ejemplo, cuando estaba entrando en Bolivia, desde Argentina, me acuerdo que paré en la última gasolinera del desierto de Atacama y había un señor con una boina, una corbata y vestido casi de traje, alando una carreta llena de banderas. Y yo le digo al de la gasolina, ¿y quién es ese? Me dice, che, mira, está recorriendo el continente entero caminando. Y yo, ¿cómo? Tengo que hablar con él. Me siento con él, el tipo era simplemente un remachador de cercas que a los 70 años decidió hacer la aventura de su vida, que es caminar de la Tierra del Fuego abajo, lo más abajo del continente, hasta Alaska, lo más arriba, en 3 años para romper un récord. Yo quedé impresionado, yo decía, yo creía que estaba haciendo algo increíble, pero yo estoy sentado encima de un motor, este loco va caminando a 4000 metros de altura, alando esa cosa, vestido casi de traje, yo decía, increíble. Yo tengo un video de eso en mi canal de YouTube por si lo quieren ver, porque realmente es un tipo muy increíble. Y yo decía, pero 70 años, solo, y él me decía, es que es mi sueño y no puedo esperar más, un día esto no va a poder caminar. Entonces decía literalmente que convirtió ese sueño en un proyecto y que ese proyecto lo mantenía caminando. Yo decía, usted loco me enseña varias lecciones, y es que uno nunca está demasiado viejo para cumplir sus sueños, a no ser que se muera. Y lo segundo es que mantener un proyecto nos mantiene caminando. Muy interesante porque justo en esa época conocí a otro gran viajero que me dio unas tajadas de sabiduría empírica que hasta hoy yo ejerzo. Y hoy es Emilio Scotto, que es el que tiene el récord mundial del viaje en moto más largo de la historia. El tipo recorrió durante 10 años todos los países del mundo, todos, 750.000 kilómetros, o sea, es una bestialidad. Y él me decía, Pablo, ¿tú sabes qué es la vida? Y yo le decía, pues hay muchas definiciones, pero me encantaría escuchar la que me vas a decir.
Y me dijo, mira, la vida es en realidad proyectos. Es una colección de proyectos. Todo tiene un inicio y todo termina. Y con él discutíamos algo que me pareció muy bonito y que yo ejerzo hasta hoy, y es que si la vida son proyectos, también los podemos poner en dos paquetes, los obligatorios o mandatorios y los proyectos opcionales o de vocación. Y esos proyectos obligatorios son las cosas que la vida nos pone delante. Va a tener un hijo, tiene que criar al hijo y ser un buen padre. Si la enfermedad llegó, alguien en su casa le dio COVID, se fue, tiene que asumirlo. Todos esos son proyectos obligatorios que van dando virajes a la vida. Y están los proyectos de vocación, los que elegimos tener. Quiero estudiar X carrera. Quiero irme del país a estudiar tal cosa. Me voy a casar con tal persona. Todos esos son proyectos que nosotros mismos iniciamos. Y yo me puse a pensar que una vida que esté llena de proyectos obligatorios y con pocos proyectos vocacionales es una vida mal vivida, porque es haberse negado a explorarse como persona en toda la diversidad y capacidad que el mundo tiene para entregarnos y de paso nosotros entregarle a él. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar solo con lo que me toca, yo mismo voy a empezar a trazar caminos en cosas que me gusta hacer. Y fue ahí que yo decidí ver la vida de cierta forma y eso es la mitad del viaje, ¿no? Esos recorridos de kilómetros y kilómetros y kilómetros por las carreteras, está para pensar muchas cosas. Yo decía, la vida es como una estantería que tiene 8 cajones, si nos va bien, porque cada cajón es una década. Y digamos que tenemos 8 o 9 cajones. Y cada una de esas décadas tiene un contenido. Si, más o menos, si están ustedes en el punto en el que estoy yo, básicamente estamos en la mitad de toda la estantería. Hay 4 cajones que hay llenos de ahí para abajo y yo me pregunto, ¿de qué están llenos esos cajones? Y me empecé a mirar, yo decía, qué interesante, en mi infancia hice esto, me gustaba la música, exploré esta cosa y no me gustó, pero sí me quedó este gran pendiente. Tuve este gran fiasco que me desmotivó, ¿por qué? Y empecé a ver mi vida que estaba compuesta, los proyectos obligatorios y vocacionales. Pero más importante que eso, era, ¿con qué carajos quiero llenar esa estantería de aquí en adelante? Yo le decía a Ricardo que si todos tenemos suerte, la esperanza de vida en América Latina son 76 años en promedio. Claro que pues aspiremos a un poco más, pero eso básicamente son 27.000 días, que de hecho es la biografía que estoy escribiendo ahora. Y 27.000 días son simplemente 27.000 páginas de un libro, que así lo queramos o no, cada día que pasa es una página escrita. Más vale que sea una buena historia para contar, digo yo. Entonces yo dije, ¿qué quiero llenar esto? Y fue ahí que yo tomé la decisión de que cada década de mi vida, en cada uno de esos cajones, yo debía volverme bueno en algo completamente nuevo. ¿Para qué? Para siempre estar explorando facetas de mí que tal vez yo nunca habría considerado de otra manera. Entonces me estoy obligando a ser bueno. Entonces, por ejemplo, en esta década me volví, o sea, estoy aprendiendo realmente a hacer lo que hace la agencia, pero yo mismo, por ejemplo, a construir productos audiovisuales de primer nivel y yo quiero un día dirigir una película de este tipo de cosas. Y yo dije, pero ¿por qué no? Nunca en la historia había sido tan fácil como hoy volverse bueno en tantas cosas. La información está disponible casi gratis y nunca había sido tan posible ser multifacético. Y yo estoy viendo unos millennials, gente de 20, 25 años que de verdad les da la vida para ser buenísimos youtubers, influencers, les da para estudiar una carrera, trabajar al mismo tiempo, ser deportistas. Y yo digo, ¿en serio? Y tengo varios ejemplos ahí que ya a mí me parecen muy inspiradores, que ni siquiera ellos saben que son tan inspiradores, pero son resultados de las nuevas posibilidades del mundo. Y yo dije, yo no quiero que pasar de por alto esas posibilidades y quiero renovar. Entonces, esto en las carreteras se da este tipo de reflexiones. Y cuando llego a Colombia otra vez, dejo esa moto y le digo a mi novia, no, perdón, estábamos en Bolivia, ya me acordé, y le digo a ella, me llama y me dice, renuncié a mi trabajo. ¿Cómo así que renunciaste? No es por esto, ¿no? Y ella me dijo, no, es que ya llevaba 10 años en la empresa donde estaba, ya era importante iniciar un nuevo proyecto. Yo le dije, no se diga más, nos vemos en Río de Janeiro, allá te recojo. Y me fui volado desde Bolivia hasta Río de Janeiro, llegó allá y
tengo la fortuna de tener una familia brasilera también, que se me olvidó decir esa parte, yo soy colombiano, brasilero, nací en Francia, pero no soy francés, y bueno, todo ese reguero hace que yo tenga una familia en Brasil, y es la primera persona de Colombia que conocí a toda mi familia, y éramos novios, y llegó allá, y con ella recorrimos todo Brasil en moto, 4.500 kilómetros juntos durante 2 meses. ¿Y quién se iba a imaginar que eso nos iba a volver a unir? Las probabilidades de que hayan diferencias y que alguien se aguante, además, un viaje tan largo, es poca. Pero si la vida lo había querido, yo decía, hay que aprovecharlo, hay que agarrar ese proyecto. Y así seguimos, y cuando llegamos a México, me acuerdo que ya le empezaron a llegar ofertas laborales. Y siempre estábamos metidos por allá en un pueblo, en la mitad de una carretera, sin conexión, y el de los tacos gritando atrás. Y ahora, ¿cómo hago la entrevista? Yo vestía de moto, decía ella, siempre encontrando el mejor sitio. Y el empleador decidió creer en ella y dijo, uff, sabemos que estás en eso, pero pues te necesitamos en Colombia. Yo dijo, no se preocupen, yo me regreso. Casi que a los 2 días le tocó volverse en un avión cuando recibió la oferta. Y yo seguí el viaje solo. Y teníamos que ahora sí ver cómo hacer para organizar o hacer, compaginar el proyecto de ella laboral ahora con el mío, de mi sueño del viaje, que afortunadamente estaba en México. Estados Unidos es relativamente cerca de Colombia. Así fue que hice pues todo Estados Unidos cada vez, o ella iba o yo venía. Pero poco a poco eso se fue desgastando. Ella me dijo, Pablo, estamos juntos, te amo, pero tu vida y mi vida no son la misma. Yo no te tengo acá, no hacemos los mismos planes, esto se está secando. Y yo medio que me alarmé ahí, la verdad. Yo dije, sí, es verdad. Claro, yo tenía además la fortuna o la oportunidad de estar todos los días viviendo demasiados estímulos juntos, nuevos. Entonces tenía la mente siempre muy ocupada. Y yo llegaba feliz por la noche, cansadísimo, a contarle todo lo que hacía. Pero ella tenía una vida más rutinaria y ya sentía dentro de su rutina cotidiana la falta de la pareja. De manera que yo decía, ¿y cómo Antes hago? de, yo la voy a interrumpir, yo quiero saber qué haría el resto en esta situación amorosa. ¿Qué harían? Sí, oiga, buena pregunta. ¿Seguirían en la moto? Depende O cuántos años tenemos para esa hipótesis. pues demos contexto para tomar Sí, la decisión. con ciertas edades hay margen de maniobra. ¿Será? Sí, Sí. Yo a No sé. estas alturas tomo decisiones diferentes que hace un par de años. si yo te dijera, oye, ven conmigo en la moto al mundo, ¿me Hoy dirías que te digo no? sí, hoy sí. ¡Wow! Miren lo que se Hace va a 5 revelar. te digo no, pero porque ya he hecho cosas que digo check, 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 check. Como dijo un amigo ayer, usted ya se puede dar ciertas libertades. Entonces yo digo hoy sí. Hace 5 años no, por ejemplo. Pero ¿será todo tan rotundo? Yo creo, Si es el amor de tu literal, vida, esta conversación la tuve ayer literal con un amigo y es que él me decía, y literal, mi terapeuta también siempre ha dicho, yo soy fan de los psicólogos, yo creo que la salud mental es igual que la salud de los dientes, y ella siempre me ha dicho, uno no puede tener los cuatro vasos, o los va alterando. En este momento, por ejemplo, yo te digo, me voy ya. Te diría, espérame el 31 que tengo un compromiso aquí en Guam, pero te el veo en primero Río de enero, Janeiro. lista, lista. Es más, lo puedo hacer remoto. Y te diría, ya, hace 5 años que no tenía muchas cosas que ya chequeé, como tú dices en el proyecto, te hubiera dicho, uy, ¿sabes que no? Porque quiero hacer, me están ofreciendo un proyecto súper chévere, crear una vaina. Mejor no, que te vaya bien. Pero, Si la muestra, nos encontramos. pero es que a veces los proyectos, como te digo, son obligatorios y llegan, aparecen cuando tienen que aparecer. Y si es el amor de tu vida, ¿qué haces? Pues si ese amor de mi Difícil. vida me entendería hace 5 años y hoy se iría conmigo. Digo, por eso uno tiene muchos amores de la vida, Pablo. Yo tuve un amor de la vida que ¿Cuántos? A mí no me ha pasado tanto. Bueno, claro, privilegiados otros. tomo tus palabras y digo, como es una sola vida, uno tiene muchos hombres de la vida. Entonces se Bueno, acaban, otros llegan, ¿sí? Yo creo Son que proyectos, ¿no? son También. proyectos. Muy bien, son Julie proyectos. se acaba de conectar. Yo creo que ella dice, me metí al curso que no era. Este es de No, autoayuda y este consigue sí es pareja el después de curso esto. apropiado. Además, perfecto para justo antes de un puente largo, para la reflexión para el 2024. ¿Alguien más quiere aportar? Porque la novela continúa.
Sí, no, Que- yo diría, no sé, o sea, yo pienso que sí tiene que ver con el amor si es que fuera el amor de mi vida, pero también pensaría que sea algo que a mí me guste hacer. O sea, porque a veces uno se obnubila con pensando que es el amor de la vida, pero realmente eso que no compartes necesariamente todo, o sea, porque de pronto es algo como muy emocional, muy así de chispitas y todo eso. Pero si es que es algo que a mí también me gusta hacer y encima es el amor de mi vida, yo sí pediría una licencia sin sueldo y me fuera. Pero fíjate cómo es la cosa. Yo ella la conocí por aplicación literalmente en el deporte favorito de los millennials, que es el swipe. Swipe, 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 swipe. Y conversando Ah, y lo que salió. Y ella se dio también la oportunidad de juntarse con este loco, ¿no? Es sí, decir, ella me conoció ya en mi mundo corporativo y después de repente le cambié todas las reglas de juego. Y sin embargo decidió mantenerse firme y también decidió algo que me parece muy acertado y que yo aplico hoy en día y es que cada día trae su afán, que no quiere decir no tener planes, sino que cada día trae su propia te ejecución dejes. natural, Ujú. ¿cierto? Entonces ella decidió que fuera fluyendo y entonces justamente hay muchos proyectos que necesitan sacrificios, adaptación, desarrollo de habilidades, inteligencia emocional, para que realmente sean proyectos que lleguen a su culminación con un producto que a ti te sirva y quieras tener. Y ese era el caso. Yo decía, yo no la quiero perder, pero tampoco quiero perder mi sueño. Y ella decía, yo no lo quiero perder, pero tampoco quiero perder mi carrera. ¿Cómo Sí. conciliamos eso? Y es ahí donde se El vuelve amor o la interesante. carrera, el amor o Pero no tiene que y ser la así. aventura. No tiene que ser así. Entonces, todo está a veces todo está en cómo se presenta, ¿no? Pablo, Entonces, ves, una idea de negocio, puedes sacar dos libros, el de ese y otro de cómo compaginar el amor como un proyecto, sumando las dos. Yo te compraría los dos, el del amor. no, tú ya quedaste jodida porque yo ya te contraté como editora. Tú Yo ya eres y con tus hago parte, psicólogos trae todo el estoy ejército de dentro. asesores. Me ¿Qué sirve. carajos es más listo? Podemos hacerlo de donde diga, me muevo ya, compro tiquetes ya. No, es que eso de los libros ahorita lo vamos a hablar. Un momentico, no se me altere. Y es Perdón, que perdón. eso viene después. Pero la novela sigue, justamente esta semana yo se la contaba a Darío Arismendi, el periodista, y él me decía, oiga, Caracol le debe interesar esa historia. Yo le dije, pues, esto es una novela de aventura, de esas no hay tantas. Y, y entonces yo decía, ¿cómo hago para conciliar eso? Entonces, mi hermano vive en Nueva York y yo le dije a ella, veámonos en Nueva York, que ella no conocía Estados Unidos. Y efectivamente compró el tiquete. Muy sospechosa la cosa porque yo también le dije a mi mamá que fuera, ¿no? Y cuando llegó allá, ella me comentó que todas las amigas, no, que ella le decía a las amigas que ese era el viaje de despedida, que realmente era la última aventura y que eso iba a tener una gran llorada al final, ¿sí? Y lo que ella nos esperó, este caballero había tenido una idea magnífica y era en el Central Park, bien cheesy, ponerle su anillo. Entonces, quedó petrificada, monolítica, puesta ahí en el Central Park, casi no la puedo levantar después. Y, y entonces nos comprometimos ahí. Y con eso también yo me gané más o menos un año y pico de espera. Entonces, ella se fue feliz con su anillo porque ya había un compromiso. Y yo le decía, déjame darme toda la vuelta de estas cosas. Y el plan era, cuando yo termine y ya vuelva otra vez hacia Panamá, y de Panamá embarcar la Moto Europa, ahí vemos qué hacemos. Si seguimos en este esquema o te juntas o qué hacemos, pero vamos bien. Y así fue que hice todo Norteamérica y Canadá comprometido. Y en estos lugares pasan unas cosas muy increíbles. Además que Estados Unidos y Canadá en América Latina, pues es el otro lado de América Latina, la cultura, son países desarrollados. Y hay muchas moralejas de estos lugares y muchas interacciones muy curiosas, ¿no? Porque Estados Unidos es el país de los excéntricos y les puedo aquí contar si quieren algunas anécdotas de gente extraña que conocí. No sé si nos dé el tiempo, pero pueden levantar la mano y decir si quieren escuchar esto o si sigo la novela y el resto de la historia. ¿Alguno? ¿No? ¿Sigo? Como Listo. el libro de los cinco, escoge, ¿quieres el amor o la Exacto, como un aventura? libro. ¿Qué quieres? Sí, ¿qué ¿A quieren? alguien le tocó Toca el libro de los cinco? de los libros de toma de decisiones que le decía, si quieres esto, ve a la página tal, al número 5, al número tal. Ahora hay una versión en Netflix. Eliges el final de la historia. Eliges al tipo, eliges el trabajo. Exacto, es una historia Sí, interactiva no y lo ustedes, bien.
Entonces, ¿quieren que siga el viaje o quieren que les cuente un par de anécdotas de gente bien extraña, que deja bien bastantes moralejas? ¿Cuál Cuenta, quieren? cuenta, no sé, yo te Historias, yo diría también los voto que sea, historias. o Cuenta, aún hay tiempo. Oiga, lo que te parece más top, así, lo que te ha desafiado, así, esas no, cosas pues que nos van a... es que, Paola, hay tanto que voy a elegir algunas. Cuando llegué a la Florida, a Orlando, yo ya acostumbraba a quedarme en la casa de la gente. A mí no me gustan los hoteles por lo general, por una razón específica, y es que los hoteles están diseñados para aislarte. Y eso implica que en un viaje tan solitario como el mío es seguir solo. Entonces yo necesito tener posibilidades de hacer amigos, ¿sí? Y entonces la mejor forma de hacerlo es quedarse en las casas de las personas. Y hay una aplicación que se llama Couchsurfing en donde la gente literalmente te abre la puerta de su casa y te puedes quedar con ellos a cero costo, porque es una red de apoyo. Asimismo, tú recibes gente en tu casa. Y yo eso lo uso por montones y las mejores historias casi siempre salen de estar con la gente local. Porque lo que yo les decía al principio, cada persona es un universo y si te deja entrar en ese universo, considéralo un tesoro. Ahí es donde están las grandes oportunidades de aprendizaje y realmente eh, cambió mi perspectiva del mundo y de la gente. Por ejemplo, cuando llegué a Orlando, me recibió un señor gringo. Ellos los llaman entre sí white trash, que es horrible, es un nombre horrible para describirlos, pero son los rednecks racistas, hombres blancos racistas y ellos, él me dijo, cuando yo llegué vi que el tipo era un acumulador, como los que ven en Discovery Channel, que tienen el jardín y la casa llena de chécheres que vistos todos completos no saben ni siquiera qué son. Y cuando llegué él me abrió la puerta y yo decía, uy, ¿qué es este chiquero? Y me dice, mira, tú te vas a quedar allá en ese sofá, espérate, dame 5 minutos, te abro paso para que puedas llegar. Con eso ustedes se dan una idea de cómo era esto. Y cuando me quedé con él, él me empezó a hablar de por qué me había recibido. Él me dijo, ¿tú sabes por qué te recibí? Así en la mesa cenando. Porque mírate, eres blanco, hablas inglés, tú eres como uno de los nuestros. Y yo quedé como así. Me decía, es que aquí vienen los mexicanos a tener hijos, a llegar a nuestro país de delincuentes, y los negros son como animales. En África yo voy y los contrato mejor dicho, unas cosas horribles. Pero fíjense ustedes que al mismo tiempo, conmigo él se portó maravilloso. Era realmente un gran anfitrión. Y ahí fue que yo dije, no existe una sola versión de las personas. Si uno se permite verlas en sus distintos momentos, espacios, tal vez uno encuentra algo bueno dentro de algo en lo que uno no está tal vez de acuerdo o que le choca a uno. Y esos son aprendizajes culturales, esos son choques culturales a veces, inclusive choques morales. Como un paréntesis, cuando fui a la India, me acuerdo que vi a una señora muy linda, tatuada de henna en los brazos. Estábamos en el aeropuerto y yo me la acerqué y le dije, wow, qué lindos brazos, ¿eso qué es? Henna tal, mejor dicho, yo así todo latino, pues me faltó darle un beso en la mejilla, pues. Y eso allá, pues no. Y me acuerdo que ella quedó paralizada y miró al señor que era al lado, que después que ahí encuentra que era el marido, y el marido le hizo una venia como diciéndole, sí, o sea, le autorizó a que me hablara. A mí eso me dejó como chocado porque pues no estamos acostumbrados a que el hombre aquí autorice a la mujer a algo así, como, pero tampoco, también por eso digo que el mundo lo vuelve uno humilde porque se da uno cuenta que uno no está ahí tampoco para enseñarles a ellos cómo vivir y qué opinión tener de muchas cosas. Uno está ahí es para aprender de las personas. Entonces yo tampoco me iba a ir a la casa del señor a discutirle que su visión del mundo era terrible, racista. Al final del día yo no estaba ahí tampoco para educarlo, yo estaba ahí para ser parte de su vida y aprender de él y tal vez dejarle también un mensaje mío de cómo veía yo el mundo, que se lo hice saber, pero con ese respeto que ordena la empatía, por ejemplo. Y así fui circulando por todos esos Estados Unidos, Canadá, llegué al Océano Ártico, por allá arriba a los esquimales, y bajé, también hay varias historias ahí, como cuando me quedé dentro de un avión que queda en el medio del bosque, un tipo literalmente metió un avión de aeropuerto en medio de un bosque, y me dejó quedar ahí con él, y era un naturista, y yo decía que es un naturista, le gusta la comida natural, y resulta que naturista es nudista. Entonces llegué allá y el tipo completamente molado, hablándome de tú a tú, yo haciendo mi cafecito, hablando con él. O sea, yo no tenía que hacerlo, pero eso es
¿cómo decirlo? Es como, lo dirían en inglés, cultural literacy, como dejar que el mundo te enseñe y te enseña de formas que no esperabas. Claro, yo venía bajando, cansado del Ártico, estoy viendo el mapa allá arriba, y en carpa, qué frío tan berraco, solo, no había nadie, todo carísimo. Y yo empecé a tener lo que llaman el desgaste del viajero. Es ese desgaste, es ese cansancio que no se cura con el descanso, no se cura con una buena noche. Ese se cura es parando, dejando que el cerebro no le entren más estímulos por un tiempo. Simplemente se llena el disco duro y no puede procesar más. Y en esas me había recibido alguien como a 600 kilómetros, me dijo, aquí hay un cuarto con una cama para ti. Yo, uy, una cama, por fin, voy a dormir seco. Y cuando llego para una gasolinera, yo ya no daba más. Además que como era verano, los días eran larguísimos, entonces yo manejaba mucho más de la cuenta. Y yo decía, no voy más, voy a llegar de noche, yo no manejo de noche. Allá hay muchos animales grandes que se cruzan en la carretera, entonces es mejor no hacerlo. Y me senté en un caserío canadiense en la mitad de la nada, y en ese caserío solo vendían un bollo broster de antes de ayer. Entonces yo decía, bueno, lo que haya. Y me senté y llamé a mi novia, la novia, prometida, y le dije, no doy más, este viaje me tiene harto, tengo frío, no, ya no me gustaba nada, todo eran quejas de mal genio, y en esas me interrumpió un señor que sale de la casa, una casa muy humilde que había atrás. O sea, una humildad, es difícil entender cómo es la pobreza en un país como Canadá, pero existe. Y sale un tipo de barba blanca, sonriente, con 2 botellas de agua, y me ve ahí y me dice, ¿tú quieres una botella de agua? Y yo sentado en el piso le digo, sí, por favor, como que me calmó. Me tomo la botella de agua y empiezo a contarle todos mis problemas. Y le digo, no, es que no voy a alcanzar a llegar. Tal, me dijo, si usted quiere, se puede quedar aquí en el garaje que es climatizado. Hay bastante espacio, puede poner su carpa y dormir seco. Yo casi que yo lo vi como un oasis. Yo dije, sí, señor, por favor. Y me quedé ahí con él. Y después salí, estaba armando una parrilla o algo de comida, me invitó a ser parte de él, súper sonriente, que le contara mi historia y le contaba yo mis quejas, ¿no? Yo seguía ahí ventilando de todas las desgracias de mi gran viaje por el mundo. Y él me dice, usted tiene que conocer a alguien. Y esa es mi esposa, pero tiene que saber que ella está muy débil. Cuando la señora sale, como le decía yo a Ricardo justamente antes de ayer, parecía ropa colgada de un gancho de flaca. Yo quedé aterrado. Me dice, ella tiene cáncer terminal. Y yo quedé ahí como que, y mismo así, él siguió sonriendo, ella muy parca, pero también lo trataba de hacer, se notaba que era de ascendencia indígena, allá los white, de los First Nations que llaman ellos. Y yo cuando me fui a la carpa, yo dije, ¿cómo me atrevo a criticar por estar viviendo mi sueño? Cuando él todavía se da el lujo de estar sonriente cuando está mirando, casi que ellos están mirando la muerte a la cara. Eso fue un golpe para mí y una gran lección en donde yo digo, uno a veces realmente no sabe lo que tiene y sí es importante valorar las cosas que uno tiene, ¿verdad? Eso fue una historia ahí que me dejó bastante impactado y no sé cómo lo ven ustedes. ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué moraleja le sacamos a eso? Escucho, de verdad. Ayúdenme a remembrar ese momento. ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar? Sí, 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 ¿Cómo? se están animando. Van Sí, como calentando motores, como la moto. bueno. Y entonces, bueno, después de eso terminé bajando por todo el continente y cuando llegué a Honduras, en camino a Panamá, dizque una gripa y que dizque pandemia, y yo no le creía esa cosa. ¿Quién iba a pensar que una pandemia? Pero Centroamérica es un corredor de países y si me cierran alguno, me cierran el paso. Y paso a Honduras y me cerraron Guatemala y ya habían cerrado Panamá y yo me quedé encerrado. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿No puedo sacar la moto de acá? ¿Qué? Y en esas yo dije, bueno, ¿en dónde voy a quedarme encerrado? ¿En Honduras? ¿En Nicaragua? ¿En Costa Rica? Y yo dije, no, yo creo que me voy a quedar donde consiga tiquete lo más cercano a Panamá, me voy.
Conseguí al día siguiente el último vuelo comercial que salía de San José, Costa Rica, Colombia, y me tocó cruzar todo Nicaragua en un solo día, a llamar a todas las redes sociales, ¿dónde puedo dejar esta moto tirada en Costa Rica? ¿Alguien que me la cuide? Entonces que apareció el hijo del primo del sordo, del manco, del primo de no sé quién. Listo, la dejo allá como sea. Dejé la moto ahí. Gracias, gracias. Subí en el avión y al otro día llegué a Colombia, claro, con un tiquete de regreso a los 3 meses. Nunca me imaginé que el viaje se iba a echar a perder ahí. Pero cuando empieza la pandemia y casi me quedo encerrado en Honduras y en Costa Rica, empieza la otra gran historia de la vida, porque yo dije, ¿y ahora qué? Habíamos hablado que la vida son proyectos y estaba yo viviendo un proyecto vocacional muy importante y la vida se encargó de poner el siguiente proyecto, que era un proyecto obligatorio, que es lidiar con la pandemia. Y yo dije, ¿y ahora qué? Realmente eso me quitó el piso, porque cuando a ti te quitan un proyecto o el proyecto en el que estás, si no tienes otros listos o en ejecución, eh, quedas un poquito a la deriva. Y eso me pasó un poco a mí. La pasé un poco mal porque literalmente tenía todo el día libre, no quería estar acá, quería estar viendo el mundo, pero literalmente el mundo no se iba a abrir. Y entonces me tocó empezar a ver qué me ponía a hacer. Y entonces ahí fue que empecé con las redes sociales. Y ahí es cuando yo digo que ahí viene la segunda historia, es como las grandes oportunidades a veces llegan muy mal vestidas. Claro, como no lo controlo, me tuve que adaptar. La adaptación es muy importante para asumir la vida cuando se es curioso y cuando se busca ir un poco más allá. Y yo dije, ¿qué hago? En esas dije, un día me voy a volver un polímata. Un polímata es una persona que sabe muchos temas. Esto es muy común en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando la ciencia no había avanzado tanto y hay polímatas como Newton o como incluso antes de eso como Da Vinci, que eran matemáticos, artistas, músicos y muchas cosas a la vez. Yo voy a dedicarme este año a estudiar curso de cuanta cosa se aparezca. Hice curso de la antigua Roma, hice curso de Grecia, hice cursos de italiano, mejor dicho, hice todo, casi se colapsan los servidores de las páginas de cursos de todas las cosas que hice. Y muy interesante fue que ahí desarrollé un método incluso para leer sin leer, que eso es también otro de los libros que quiero escribir, o tal vez una cartilla de cómo leer sin leer, y es lo que me permite hoy en día poder extraer o leer más de 30 libros por año. Y casi que volví a aprender a leer. Y eso me lo dio esta pausa en el camino y me abrió sobre todo las redes sociales. Yo nunca me había acercado a ellas. Y esta historia que les estoy contando terminó siendo la fuente para desarrollar temas del mundo del que yo venía, que es el mundo de las empresas. Antes de todo esto, recién me gradué a la universidad, cuando nos conocimos con Ricardo, yo empecé en la consultoría de alta gerencia, trabajé en McKinsey como consultor para el sector de gobierno y le debo mucho a esa fase de consultoría donde realmente nos enseñan a entender el caos o el barro en el que está en una empresa y tratar o definitivamente encontrar una solución accionable que le sirva a las grandes gerencias. Eso me sirvió mucho y terminé montando después Experience, que es la agencia creativa que les conté. Y todas esas historias, todo ese mundo lo empecé a compaginar con la aventura y yo decía, ¿cuántas cosas esta aventura no trae que le pueden servir al mundo corporativo como analogía, como aprendizaje? Y entonces me volví speaker. Acabé siendo speaker internacional, surgió porque alguien me invitó por primera vez y acabó siendo después la conferencia llevada al Banco Mundial, a empresas de seguros, y yo nunca me imaginé que pudiera ser un comunicador y lo que más me gustó fue poder motivar a otros a expandir zonas de confort. A mí personalmente no me gusta el concepto de romper la zona de confort o de satanizarla. A mí lo que me parece un problema es el letargo dentro de la zona de confort. Pero la zona de confort realmente es un espacio muy importante. Es la plataforma donde te preparas para los proyectos que vas a emprender, donde descansas. Es un refugio. Las zonas de confort son muy importantes y hay que decirlo. Toda zona de confort hoy son las conquistas de lo que no era tu zona de confort ayer.
son conquistas ganadas. Entonces, por eso yo digo, no hay que combatirla. Lo que hay es que expandir la zona de confort. Entonces yo dije, voy a expandirla hacia territorios que yo no sabía que tenía. Y así fue como me volví speaker y empecé a mover las redes sociales y pues me sigue, hay un puñado de gente en Instagram que también tiene este tipo de sueños. Y fue ahí que yo dije, ¿será que todo lo que yo estoy haciendo o las motivaciones que me están empujando a hacer todo esto son una decisión completamente mía, personal, original? ¿O no será más bien que esto es heredado? Esto viene de un legado. Yo no pude vivir con esa pregunta y entonces empecé a esculcar quién era yo a partir de dónde vengo y de quiénes vengo. Esto surgió porque quería hacer unas historias en Instagram y empezaron a surgir este tipo de preguntas. Y esta es la tercera gran historia que les quiero contar y es cómo el legado de nuestros orígenes también nos hacen lo que somos. Ahora, no sé, alguien tiene una pregunta, comentario, ayúdenme a hacer interactivo esto. ¿Dónde estaba la novia en ese tiempo? O sea, nos diste un breaking point ahí. O sea, ¿qué pasó? Que Ella siga la novela. estaba anillada, el COVID, ¿qué Claro, pasó? claro. Entonces, claro, yo llegué acá y como el plan era, después de irnos a otro continente, pues en realidad el que le tocó renunciar al viaje fue a mí, no a ella al trabajo. Entonces terminamos aquí juntos. Un rato en la casa, yo ya no tenía casa, en la casa de mi mamá, después en la casa de ella que compartía con una amiga. Y después yo demoraba y demoraba el conseguir casa y el matrimonio porque yo realmente creía que las cosas se iban a componer con el mundo. Y lo demoraba y demoraba y ya se me estaba empezando a emberracar hasta que, hasta que efectivamente hicimos nuestro matrimonio, que fue en pandemia, pues pequeño y eso, que pues para mí está bien porque a mí no me gustan como las grandes fiestas y eso. Ella todavía, ella me dice que se la quedé viendo todavía. Em, y, y entonces efectivamente tuvimos nuestro matrimonio y ya no hubo más opción. A mí me tocó aceptar que ahora yo tenía que emprender de nuevo nuevos proyectos aquí en Colombia porque el mundo no se iba a componer y tampoco podía seguir quemando ahorros. Mejor dicho, después de todo esto y haberlo hecho como lo hice, que fue programando un dinero que tenía ahorrado para hacer el viaje, yo digo, eso fue una tontería. Yo pude haber seguido viajando como estaba haciendo antes y no haber tomado una decisión tan drástica. Fue más un tema fue una pobre toma de decisión en su momento y que es chistoso porque cuando salgo en los medios de comunicación les encanta contar la historia romántica del rebelde que dejó todo atrás para perseguir esto. Y primero, no fue así. Y en segundo lugar, yo tampoco recomiendo eso. No es necesario. Si a Forbes le encantó, yo le dije, por favor, le dije al editor, no lo ponga. Así fue y lo puso. Está bien, ya, haga lo que quiera. Y una Em, pregunta, y solamente rapidito, ¿cuánto te demoraste en planear todo eso? el viaje, Sí, un mes. o sea, estuviste un mes ahí, full planeación y te fuiste. Hay una cosa que también te enseña el emprendimiento de proyectos como este, donde no controlas tantas variables. Y es que es imposible anticipar lo que no conoces. Tú puedes solo anticipar lo que conoces. Entonces yo podía anticipar la estación del año. Yo no puedo llegar a Alaska o a Ushuaia en invierno porque pues la moto no anda en la nieve, se resbala, por ejemplo. Hay cosas que puedes planificar como las visas, la parte documental, cuánto tiempo puedes quedarte en un país. Todo eso es conocido. Jamás pude anticipar que me encontré que Sergio Vargas, el cantante de merengue, me invitó en República Aquí, Dominicana a su acá está casa. Yerin Tejada, le va a entender, le va a dar contexto, nos puede contar un poquito porque tenemos representante de República Dominicana para que conecte con esa idea. Vale, entonces, yo cómo podía anticipar eso. Y de hecho, entonces por eso yo planifiqué los gruesos del viaje, pero permití que el mismo viaje, que el mundo me enseñara cómo transitarlo, cómo tener una experiencia más auténtica. Entonces lo dejé ir. Yo creía que me iba a quedar un día en un sitio y terminé quedándome 10 por las personas. Yo cómo iba a pensar que en la mitad de la carretera me iba a conocer a mi nuevo mejor amigo hasta hoy, un peruano. No tenía cómo. Entonces, sí hay que planificar, pero lo conocido y dejarle bastante espacio, holgura a lo desconocido, porque si el proyecto es bueno, te va a sacar de tu zona de confort.
Y si te saca de tu zona de confort, te va a mandar a territorios desconocidos. Tienes que darle campo al proyecto para que ese territorio desconocido se vuelva conocido. Y eso solo lo da yendo y enfrentándote a él. Por eso digo que cada día trae su afán. Planificar sí, pero no que sea el viaje no es solo tu plan. ¿Sí me explico? No sé si respondí. Sí, de Eh, una. Ujú. Gracias. claro. Entonces empecé a mirar los orígenes de dónde venía. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un momento. ¿Cuánto más quieren escuchar? Pero, Tenemos una hora, Ok. Mm, no sé. bien. Entonces, para que conversemos también, porque yo creo que aquí hay muchas lecciones para el mundo del talento y bueno, no, creo que ya todos están los que se conectaron. ajá, sí, me gustaría Ya van a ver otras escucharlos un caras nuevas. Y si poquito. quieren también poner la cámara, buenísimo para verlo. Sí, a mí me gusta ver las reacciones también. Mafe López, por ejemplo, no la veo. Me encantaría verla. Eh, ahora, bienvenida de Volví, nuevo. volví. Eh, sí, no sé, me gustaría que me hicieran algunas preguntas de qué es lo que ustedes más como les queda picando de esta historia. Y también es insights que les gustaría sacar de aquí que les pueda servir a ustedes en su vida personal, pero también profesional y en sus empresas. Aprovechemos la ocasión para fertilizar un poco esas conversaciones corporativas que pueden nutrirse de este tipo de experiencias. Ahí hay una mano alzada de Giselle. Sí, me quedé en la parte que decías que la zona de confort es importante porque de alguna manera te permite pensar en tu proyecto. Eh, Eso me llamó la atención. Yo me considero una persona que siempre reta la zona de confort y a veces la anhelo. Digo, "Uy, cómo me gustaría tener un momento Es un de tranquilidad". refugio. Ajá, exacto. Entonces me gustó esa parte como para que nos amplíes un poquito de eso. Es que el problema no es el confort, el problema es la complacencia. Ujú, Es como tener su casa. Uno necesita un hogar, un sitio de uno, donde pues puedes estar tranquilo, comer, dormir en paz, sintiéndote segura, pero no te puedes quedar dentro de tu casa todo el día metida viendo televisión. Esa es la complacencia, ¿sí me explico? Utiliza sí, bien tu casa, pero es tu base. Pero las misiones están afuera. Es como el ejército, haz de cuenta. Tienen su base, pero la misión nunca se pelea desde la base. Tienes que ir a la guerra afuera. Pero vuelves a la base a recuperarte, ¿sí? A entrenar, a eso. Entonces hay que verlo y yo justamente, yo veo, por ejemplo, la casa, que es como una zona de confort terrenal obvia para todos nosotros, como un lugar en donde se debe propiciar, por ejemplo, no solo el descanso, sino otras vocaciones. Por ejemplo, yo en mi casa tengo el estudio, tengo un sitio para la música, tengo un sitio para leer. Trato de hacer que sea un lugar en donde pueda prepararme y ejercer ciertas cosas. Entonces, me estoy desarrollando incluso dentro de mi zona de confort, pero solamente, literalmente doy un paso adelante es cuando me salgo. Y es un equilibrio al final. Yo pienso que es un equilibrio entre la base y la misión, pero siempre digo que si tus proyectos todos quedan en la zona de confort, nunca la vas a expandir. Por lo tanto, no hay un crecimiento ahí. Tú ya sabes que ahí está agotado el crecimiento, ¿sí? Así lo veo yo al menos, o lo he podido comprobar con mi caso personal. ¿Alguien quiere complementar algo de ahí? ¿Alguien tiene una visión opuesta? Silvia. Hola, John. Sí, pero yo tenía otra pregunta. Y Bueno, es, ¿cuál es? y es que siempre me ha llamado la atención también ese equilibrio que tú manifiestas entre el parar, el stop, si no sabe nada más que hacer, quédese quieto, ¿cierto? Piense, revalúe, y el tema de ir por el sueño y la acción, ¿no? O sea, hasta dónde es bueno parar, bajarse de la moto y arrancarla de Es, nuevo. Esa combinación y esa mezcla ahí es bien interesante desde tu visión. es una buena pregunta porque el viaje sí tiene ejemplos clarísimos físicos
de lo que significa parar, avanzar y llegar. Por lo general, un viaje de estos empieza con un sueño ubicado en un destino. Claro, me voy hasta Ushuaia, en la punta sur del continente. Ese es mi objetivo. Pero miren qué fantástico es cuando van viajando por estos países y ustedes no quieren llegar. O sea, quieren llegar, pero no quieren llegar. La jornada es tan interesante que el destino se vuelve una excusa. Estos viajes o esta experiencia que tuve la oportunidad de vivir, sí es un ejemplo claro de que es más importante la jornada que el destino. Y esta jornada, en cuanto más rápido se haga, menos interesante se vuelve. A mí me preguntan muchísimas personas en las redes sociales que quieren hacer una aventura de estas, que cuánto tiempo se demora, y de vuelta ir allá, solo tengo un mes y medio. Yo decía, no sea, primero no sea loco. ¿Cómo se atreve a ir allá a hacer a un mes y medio? Primero se va, una moto es un vehículo peligroso y usted no puede estar cansado. Y tantos kilómetros lo va a hacer cometer errores. Y en la moto usted no quiere cometer errores y menos en un país que no es el suyo. Segundo lugar, ¿qué quiere usted? ¿Usted lo que quiere es recorrer o quiere vivir la experiencia? Si solo quiere recorrer, ven, váyase en avión. Si usted quiere vivir la experiencia, usted tiene que dejar que le pasen cosas. Usted tiene que darse la oportunidad de tener una inmersión en esa experiencia, en ese proyecto. Usted necesita ser parte con todos sus sentidos de lo que está viviendo para poder extraer alguna moraleja y crecer. Entonces, en cuanto más lento, mejor voy. Yo digo, yo no voy rápido, yo voy lejos. Y aprendí que esto se vive kilómetro a kilómetro. Y cada día tiene su recorrido. Yo, por ejemplo, siempre digo en este viaje, todo día tiene que tener, se paga si tengo una experiencia que vale la pena recordar, un aprendizaje. Y yo le digo eso a las empresas cuando hacemos talleres o conferencias, y es, cada día la empresa tiene como un entregable natural. Hoy salimos felices de este trabajo si aprendemos qué y entregamos qué, al menos uno. Y yo digo, tengo una experiencia de esas y una foto, ¿sí? Cada día cuenta. No estoy simplemente transitando por el proyecto, estoy aprovechándolo. Entonces, no es solo parar para descansar, sino es parar para degustar. No estamos tragando enteros, sino estamos degustando el viaje y la experiencia. Y eso sí importa, y es ahí donde están las grandes moralejas. Eso es cierto, yo creo que para todo lo que emprendamos en la vida, lo que nos toque emprender, cualquier proyecto, saberlo de degustar. Y también por otro lado están las paradas, tienes toda la razón, que tienen que ver con el descanso. Y en estos viajes, les conté que había algo que se llama el desgaste del viajero. Y el desgaste del viajero no se cura, como les dije, durmiendo, descansando más horas, sino parando. Llega un momento en que el cerebro realmente no puede absorber más y va a empezar a protestar. Y protesta de formas que la razón a veces no entiende, sino después de mucho tiempo, con la queja, ¿sí? Con la frustración, con la pereza, con el desinterés. Todas esas son manifestaciones de un desgaste. Y eso también pasa en el mundo corporativo, en las empresas. Cuando vemos una persona que se está quejando mucho, tal, está desgastada por algo. O necesita parar, o necesita un cambio, o algo necesita porque realmente su cerebro está protestando. Y esa es la manera como se manifiesta. Yo, por ejemplo, cada 2 meses o mes y medio en viaje, esos tengo que parar por lo menos una semana y no hacer nada. Es que no me dan ganas de hacer nada. Simplemente lo que necesito es estar quieto, dejar que el cerebro procese. Y descubrí en medio de todo esto aprendizajes que el cerebro guarda por capas, es escribir. No tiene que tener un orden, no tiene que tener un lenguaje específico. El escribir disciplina la mente. Y cuando estás escribiendo todo lo que te pasa, van apareciendo las cosas que estaban ocultas. Es como una foto que está con baja luz y de repente le subes la luz y ves todos los detalles. Porque el cerebro guarda mucho más información de la que la razón puede procesar. Y cuando tienes el tiempo de procesarla, ahí es donde encuentras los aprendizajes. Una recomendación es si tengan un diario. Y ese diario no tiene que ser, oh, qué diario, hoy hice X o Y cosas, no importa la temporalidad. Más bien es, simplemente escriban una vez por semana o cuando quieran con un café, conviértanlo en un ritual.
que es un ritual de dejarle al cerebro extraer, que cuando extraen es que ustedes pueden empezar a aprender. A mí me pasa, no tengo por aquí, aquí tal vez tengo uno de los, yo tengo muchos y me inventé un lenguaje, aquí también tengo uno que empecé hace poco. Los tengo por todas partes, porque es una terapia, escribir. Y eso hace parte, que ustedes no lo crean, las zonas de confort suceden en los entornos menos esperados. Esto, que es un diario, es una zona de confort mía. Y aquí es donde yo proceso. Esto es un refugio. A veces los refugios no son solo los sitios donde te sientas o descansas, sino donde tu mente también se siente y descansa, y el papel lo es. Pruébenlo, yo realmente lo recomiendo. Yo creo que voy a hacer un post de LinkedIn de eso esta semana, porque sí me parece muy importante, sobre todo ahora que está terminando el año, que es un momento en donde las personas están muy dispuestas a hacer un análisis de cómo vamos, de cómo les fue. No sé si te respondí, espero que sí. Sí, 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 con todo. ¿Alguien más quiere participar en eso antes de que les eche una última historia? No, yo quería preguntarte si es que alguna vez algún destino te hizo dudar y te tentó a quedarte ahí. Em, Esa es una buena pregunta que es muy difícil de responder, porque yo nunca he sentido que llego a un sitio y digo, este es mi sitio el que estaba buscando. Conozco gente a la que sí, pero a mí no me ha pasado. Pero ahora que lo dices, recuerdo de un amigo que hice en las profundidades de Canadá, en Newfoundland, que es la península del Labrador. Es uno de los sitios más remotos de Canadá. Ahí no deja de nevar nunca. Y me encontré un holandés. Él iba en un jeep y nos hicimos amigos por un tramo muy, muy largo de carretera donde no había nada, 1000 kilómetros de nada, nada, solo bosques y lobos, y no habían pueblos ni gasolina, nada. Y con él se entusiasmó de ver mi esquema de viaje y terminó dejando el jeep y comprándose una moto, y fuimos juntos hacia el océano Ártico, al otro extremo. Nos separamos y a los 2 días él iba por una carretera desolada y había una niña parada en la carretera que de chiste lo saludó, y él se volvió y también le volvió el saludo y paró, y empezaron a conversar. Así insólito como lo cuento, se volvieron novios y él se quedó ahí con ella. Hoy están casados y él vive allá en Canadá. Yo decía, ¿cómo es posible? Esto siempre le pasa a otros y nunca a uno. Y yo decía, esto es imposible. Y él dice, yo no me devuelvo a Holanda, aquí es mi sitio. A mí no me pasó, pero sí he visto como a otros les pasa. Tú Sí, tenías claro. anillo, no te podía pasar, Pablo. ¿Ves? Ya Yo no, estabas no anillado. porque los hombres no nos anillamos cuando estamos comprometidos. Virtualmente, pero virtualmente ella ya te Pero, había hecho el anillo, eso ya estaba hablado, eso ya estaba business plan, pero ni proyecto, siquiera yo la recuérdalo. vi. A mí nadie me Business saludó en la plan, carretera, no tuve la tentación. Pablo, porque el business plan de tu esposa ya estaba claro, no había desvíos. Entonces tú no, Ella me fue bulldozeriando toda la obvio, carretera para que no era. business plan. Bueno, pues sí pasó, a mí no me pasó. La verdad, hay otras historias que no, que les podría contar en privado, pero nunca adelante, así de tan de frente, pero las hay. Eh, pero sí, bueno, no me pasó. Eh, ¿Alguien tiene otra Ah, pregunta de esto? sí, Caro Prieto. A ver, Caro. Hola, Pablo. ¿Qué hubo? Bueno, más que una pregunta como pues, muy chévere tu historia y pues me siento súper identificada porque también me gustó, bueno, una época de mi vida viajé mucho en moto, Bien, entonces me encantan las motos, me encanta la adrenalina, es de las mías. me encanta. Adicionar como amiga en Facebook. Ah, bueno. Em, pero también, y lo que decías, la forma como de las maneras de viajar que a mí más me gusta para viajar, porque es la forma como más disfruto los viajes. Eh, Porque me permite estar atenta, observar, apreciar por dónde voy, por dónde me llevan, porque no era la conductora, era el pato feliz. Pero digamos que es una sensación que no he vuelto a tener de otra manera. Pero cuando viajo en avión o en carro, también lo disfruto y también es aprender a disfrutar
cual sea la forma de recorrer ese camino, es como disfrutar cada instante. También digamos que soy malísima copiloto cuando viajo en automóvil, soy malísima porque me quedo dormida siempre, o sea, me monto un carro y ahí mismo me quedo dormida, pero me da rabia porque es algo como que un somnífero. Pero voy en moto y yo, pues no, la atención está plena. En avión también me gusta mucho disfrutar la sensación, la turbulencia, todo eso me encanta disfrutarlo. Entonces, digamos que es como cada uno, desde la forma como transite el camino, lo empieza a disfrutar. Y definitivamente eso es lo que a mí me deja, digamos, también esta charla que estás dando, ¿no? No es, digamos, como que dejar pasar la vida. Y también estoy de acuerdo contigo en el tema de la zona de confort. La zona de confort no la veamos tan de esa manera negativa como la han visto y como a veces no la venden. Sin esa zona de confort a veces se vuelve un poco ese sitio seguro que a veces necesitamos también tener y nos permite prepararnos para un siguiente cambio y volvemos a adaptarnos a ese cambio y se siente una zona de confort, pero estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que también estoy como súper alineada pues al discurso que nos has dado hoy, a toda la charla. Entonces, no, te quería era como comentar eso. Como reafirmar, no, muy bien, pero déjame preguntarte algo. ¿A ti te gusta la comida mexicana? Sí, ¿Te gusta la comida india? sí, también, ¿Te gusta la comida brasilera? me encanta. O sea, me ¿Sí? gusta todo. O sea, eres una foodie. Soy de muy buen comer. Eres una foodie. Me Entonces, encanta todo tipo de comida. ahí está. Es decir, no es solo el único mejor viaje es en moto. Sí, O sea, no. de hecho, todo el menú siempre el mismo. A mí también me encanta la comida mexicana, pero no quiero comérmela todos los días. ¿Sí me Ujú, explico? Y si uno es foodie, se da la oportunidad de conocer muchos menús y ujú, poder hablar de muchas culturas a través de la comida. Es lo mismo. Los vehículos son iguales, pero al final del día eres viajera, que es lo ujú, importante. Y hay una diferencia exacto. entre viajero y turista. El turista es el que va a un lugar para que tiene un lugar en donde todo está adaptado para atenderte. Pasa una zona de confort. El viajero no. El viajero va donde no lo están esperando. Por lo tanto, tiene una aventura mucho más auténtica. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte tú. No se adaptan a ti. Bueno, Y de ese es acuerdo. donde, ahí es donde está el aprendizaje. ¿Por qué te gusta tanto la moto? Probablemente yo sé por qué, te lo voy a contar aquí y vamos a ver si adoctrinamos a todo el público para que se vuelvan moteros, además. Y es que la moto es un vehículo multisensorial. En un vehículo, ¿cuáles son los sentidos que utilizas para interactuar con el ambiente? La Sí, vista yo, y tal sí, vez el oído. sí. Bueno, la Para- motricidad también ahí. no, con el ambiente. La Ah, ok, motricidad sí, es la ya. operación del vehículo. Ujú, La moto es un vehículo que no funciona por sí mismo. No se sostiene sola ni siquiera. Necesita de un piloto. Es decir, la moto es un vehículo que se junta a ti y juntos son una sola cosa. Tú no estás en una moto, tú y la moto son una sola cosa. Y se necesitan los dos para funcionar. Y es básicamente mecanizar tu cuerpo. Entonces, todas las sensaciones que sientes normalmente, estando por fuera y transitando, las elevas y las amplificas porque estás en un motor que te aumenta las capacidades de velocidad y de reacción. mm, Entonces, tú sientes, eh, tú hueles, te mojas, te da calor, la gente te habla, todos los sentidos están ahí y no te puedes dormir. O sea, tú tienes que estar pendiente. Estás obligada a poner todos tus sentidos en lo que está sucediendo. Tan adictiva. Y si mm, ustedes tienen compañeros o ustedes mismos les gusta este tipo de vehículos, la razón. Es adictiva porque sensorialmente es muy rica y nutritiva. mm. ¿Sí? Muy Eso también puede ser, estimulante. claro, es por eso. Ujú, Y viajar en moto, como uno está por fuera, todo el mundo se acerca a hablarte. O sea, a mí me pasa que estoy haciendo un semáforo y la gente me habla, hola, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Quieres venir a almorzar con nosotros? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Y me voy a almorzar con ellos. En un carro eso no pasa, pero viajar en carro ujú, también. De la comida, hay una comida más insípida que otra, prefieres una, pero eso no quiere decir que seas una foodie. Yo sí insisto en que no hay una única forma de viajar, no hay una única forma de vivir vocaciones. Si eres foodie, te gusta la comida en general. Si eres viajero, te gusta el viaje en general. Y así con lo que sea tu vocación. Si te gusta la artesanía, seguro te gusta varios tipos de métodos y herramientas, no sé.
supongo. Ujú. ¿Alguien más tiene algo? Yo sí quisiera bueno, que es el final, la última historia, no sé si es la de Sergio Vargas, esa va a ser la última historia. Pues tengo mucho más por contar, pero en aras del tiempo, Bueno, dejémosle en pero esa que es, sí. antes de conocer la ventanita del amor y todo eso, a mí me encantaría, yo noté muchas cosas de acá, esto cómo se conecta con talento humano, con el rol que juegan ustedes en el mundo del talento, y sí me gustaría oírlos para entender un poco qué de estos sí funciona y se tiene que meter aún más en talento humano, o de pronto que no. Buena esa. Yo tengo mis puntos, pero sí me gustaría Yo tengo escuchar una a los... pregunta, por ejemplo, en el tema de las personas, y es como así hacen los couchsurfing. O sea, nunca te pasó que de verdad, eso es como cuando literal uno entra a un equipo de trabajo. Y yo ayer quedé pensando, uno pocas veces elige, pocas veces eliges, nunca eliges a tu jefe, pocas veces eliges a tus compañeros. O sea, ¿cómo así es con el tema del couchsurfing? O sea, ¿qué desarrollaste en términos de habilidad de conocer tanta gente en ese contexto? Tipo el señor, digamos, el que contaste que pues tenía su manera de ver, ¿cómo lidiaste con eso? ¿Con qué skill El, humano? mira que eso se llama empatía y tiene más que ver contigo que con los demás. Y tiene todo que ver con tu capacidad de adaptación y tu voluntad de aprendizaje. Cuando tú llegas a un equipo nuevo, a una empresa nueva, a un colegio nuevo, a un país nuevo, a una casa nueva, ¿sí? Muy seguramente eres tú la que se va a tener que adaptar. Y una de las maneras de adaptar es eh, permitirle a los demás mostrarse como son, mostrarles cómo eres tú también, pero sin ninguna necesidad de volverlos como tú. ¿Sí me explico? Entonces yo cuando llego a una casa, yo no trato de imponerles nada. Es su casa. Yo trato es más bien de adaptarme y tengo varias herramientas que me ayudan a eso y a generar esa empatía. Por ejemplo, yo en la moto siempre cargo una cafetera con café colombiano. Lo primero que yo hago es, ¿quieren probar un buen café colombiano? Este es el café Ravelo y se los voy a hacer solo a ustedes. Y un poquito de humor con un dispositivo como este empieza a romper el hielo. Que al final del día, muchas personas cuando no te conocen, ¿sí? Cuando tienen el hielo solidificado en torno a sí, se pueden comportar de ciertas maneras que te hacen pensar que ellos son buenos o malos o antipáticos o no, ¿sí? O astringentes o suaves, pero es porque tienen el hielo alrededor. En realidad es tu trabajo de romper el hielo. Y para eso se utilizan técnicas como esa. Por ejemplo, hay una que nunca falla y es la simpatía, el ser cercano. A mí nunca me ha fallado comportarme como si los hubiera conocido de toda la vida. Así como los saludé a ustedes, ¿qué más? O sea, literal como soy, espontáneo, ¿sí? Y a las personas les gusta eso, porque ven que uno primero no es una amenaza y en segundo lugar, que uno está dispuesto a aceptar también, a aceptarlos. Hay muchas personas que en sus casas les da vergüenza o miedo o prevención ciertas cosas, porque la gente me ve llegando en una moto BMW y dice, uy, este tipo no se va a querer quedar aquí. ¿Sí me explico? Y entonces se portan de ciertas maneras que les da vergüenza, se ponen tímidos, ¿sí? No quieren que yo haga nada. Y es mi función decirles a ellos, yo soy su amigo y yo lo acepto como ustedes y eso no es malo. Es más, el privilegiado soy yo de estar con usted aquí, ¿sí? Entonces es una mentalidad de aprendizaje, de aceptación y esos pequeños dispositivos ayudan muchísimo a romper el hielo. Por ejemplo, lo del café. Si vas a llegar a un equipo nuevo o algo, eh, ten como un ritualcito muy tuyo que haga que la gente se sienta cómoda. Eso también me ha servido en las empresas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí hacemos podcast y yo no conozco a muchos de los invitados que vienen. Lo primero que hago es recibirlos con el ritual del café. Es que para mí el café es muy importante. Y esa informalidad de tomar café, ¿cómo te gusta? Así asasa y le ponemos nombre al café tal, la persona baja todas sus defensas y se deja ir y se deja mostrar. Básicamente son herramientas, pero esto va para un taller y para una exploración. Y si te fijas, cuando hago talleres, yo no soy el Mesías que llega tampoco con todas las soluciones. El objetivo de esto, inclusive por temas de apropiación, es ayudar
a estas personas que hacen parte del taller a encontrar esos propios mecanismos. La gente es muy creativa, lo que pasa es que no sabe o no se la cree. Y yo aprendo más de ellos que ellos de mí, ¿ves? Yo pienso que pensando en lo que dice Ricardo de cómo o sea, atamos estos temas a los temas de talento, yo pienso que hay muchas cosas. El hecho de que tú hayas viajado y que hayas conocido a muchas personas de muchas culturas, creo que eso nos encaja bastante bien a nosotros porque todo el día nos estamos confrontando con realidades, universos totalmente distintos. Entonces, creo que desde el liderazgo del talento es siempre ese recuerdo de tener esa predisposición que tú has tenido con tu café, Ravelo, ¿no? O sea, con todo, un poco Invitadísimo. esa apertura de primero de dar genuinamente y también de entender a esas otras personas, de esas diferencias. Y yo creo que nosotros desde talento debemos de hacer eso. O sea, justo ayer hablábamos de la experiencia del colaborador y de esa no sé, cuestionada, yo la cuestiono esa felicidad, pero sí esa genuinidad, por así decir, de acercarte a otro con una buena intención para entender qué es lo que el otro con esa empatía necesita, ¿no es cierto? Y a nivel general. También me gusta eso de la planificación y creo que también se alinea porque en realidad uno planifica y eso es una falacia, la planificación, porque en realidad uno ve las cosas desde lo que ya ha vivido, pero la De lo que pandemia conoce. de lo que conoce, ajá, y la pandemia nos enseñó eso mucho, que es, o sea, no teníamos ni idea que íbamos a estar en eso, entonces tratábamos de responder en un momento dado con los recursos que tuvimos. Y creo que nosotros también en talento generalmente nos quedamos en eso, no hemos roto o no necesariamente tenemos ese pensamiento disruptivo de coger y hacer algo completamente diferente, algo que no es lo conocido. Y creo que más bien esto es un llamado más bien a pensar disruptivamente, a no quedarnos solamente en lo conocido, a inclusive a tener esa flexibilidad que tú decías, o sea, no iba a saber, o sea, me tomó un mes, pero puede ser que esto me cambie, no sabía, etcétera, etcétera. Y creo que en las planeaciones o en el trabajo que nosotros hacemos tenemos que ser lo suficientemente rápidos para poder saber que el día de mañana puede ser muy diferente. Y si es que nos toca eso, tener los recursos o estar realmente preparados de alguna forma desde la parte mental, desde esa apertura, como para poder actuar y reaccionar en cualquier momento. O sea, digo, hay tantas cosas que tú has dicho, pero como que quería dejar estas que ahorita me acuerdo de lo último que dijiste, como ese símil Hay, también con nosotros. hay una distinción que me parece importante hacer a raíz de lo que cuentas, y es la diferencia entre tener un plan y estar preparado. Tener un plan no es estar preparado, tener un plan es tener un plan. Es, ¿Sí? sí, Estar preparado es tener las habilidades listas para reaccionar ante cualquier cosa que pase. Eso es exacto, diferente. El total, plan es un camino preestablecido, ¿sí? Estar preparado es una habilidad de reacción. Esto te lo puedo contar de mil maneras en un viaje como el que hice en la moto. Es decir, yo puedo tener el plan de que voy a ir por la carretera panamericana hasta Lima, pero es muy distinto si me dicen que la carretera tiene un derrumbe y no puedo pasar y me toca pasar por una carretera de tierra y de barro, ¿sí? Y ahí yo no tenía un plan para eso, pero estoy preparado porque tengo la habilidad para transitar por ese camino. Entonces tampoco me da miedo. ¿Sí me explico? Entonces es un tema, planificar lo conocido me parece valioso porque ahorra recursos, pero también hay que estar preparado, desarrollar las habilidades para poder lidiar con cualquier cosa que está fuera del plan. Por eso me gustaría hacer esa distinción. Y las total. empresas les encanta en las convenciones hacer muchos planes y no estoy tan seguro de que trabajen mucho las habilidades para estar preparados, para reaccionar ante cualquier cosa que pase. Y es tal vez por eso que los planes nunca duran más de 3 meses. Correcto. Correcto, y por ¿Sí? eso es que también se caen los planes de recursos humanos, porque nunca estamos viendo con ese enfoque. Entonces, se nos caen y no nos hemos preocupado en tener las habilidades instaladas. Y ahora hablamos, ¿no es Sí, cierto? No son solo las carreras, o sea, eso está muy bien, pero necesitamos nosotros tener instaladas las habilidades, contratamos por habilidades, tenemos mapas de talento por habilidades, entonces es estar listos para que cualquier rato, pues, minimicemos los riesgos, porque nunca van a eliminarse y no necesariamente vamos a saber qué hacer siempre, sí. o sea, casi siempre sería tal vez, ¿En qué pero sector estás? en educación superior, yo En trabajo en educación. UDLA
que es un consorcio de universidades y trabajamos mucho en esto, o sea, desde la academia. Y a ustedes Ujú. la pandemia les pegó durísimo, claro, no Sí, pudieron tener presencialidad. pero por ejemplo, UDLA estuvo listo porque justo es de eso, ¿no? Estuvo preparado con un modelo llamado Flex, que era justo tener profesores, docentes y tecnología que pueda hacer que estés en cualquier lugar y puedas tomar un curso, una capacitación, o sea, la universidad, ¿no? La clase y entonces fue genial porque justo cayó la pandemia en la primera semana de implementación, entonces tuvimos la suerte, digamos, y la preparación correcta para poder estar listos. Ujú. Ahí tienes clarísimo la diferencia entre tener un plan y estar Tal cual. preparado. Y a mí me Claro. parece que las empresas deberían trabajar ambas. El tema es que a veces estar preparado, va a surgir la pregunta de preparado para qué. Y hay que entender normalmente la empresa a qué se ve enfrentada. Hay un tema y es, yo le decía también esto creo que a Ricardo y es, se acostumbra a decir que hay habilidades fuertes o duras y habilidades blandas. Que a mí me parece terrible que una habilidad blanda le digan blanda porque ya tiene una Igual. connotación negativa. Porque es como si fuera menos que la habilidad dura, por ejemplo, la matemática, ¿sí? La Deberían ser deep. numérica. Pero pónganse a mirar en la historia de la humanidad las habilidades más importantes que han determinado lo que somos hoy como especie son las habilidades blandas. Persuasión, por ejemplo. Persuasión. La gente determina sus acciones es dependiendo de la historia en la que cree. Eso determina todas sus acciones, no son los números. Entonces, sí me parece que para estar preparado también deberíamos activar mucho las habilidades, no las llamemos blandas, como es que para mí esas son las fuertes en realidad. Pero tenemos, ¿Alguien sabe por qué se llaman habilidades duras y blandas? que no ¿Alguien se pueden conoce la medir. historia? No, Sí, pero no se ¿sabes puede de dónde medir. viene el nombre? ¿Pero de dónde viene el nombre? No recuerdo, pero sí, las hard, porque son duras, son cognitivas, ¿no? Generalmente están relacionadas a Blandas, O temas las blandas, cognitivos, actitudinales. pero ajá, las las soft, blandas. Sí, las blandas es porque, por ejemplo, las duras, tú eres ingeniero y no se te olvida, siempre vas a ser ingeniero, tú aprendes una herramienta, una habilidad que no son cognitivas. se te quita. En cambio, las blandas, se dicen blandas es porque se ablandan, porque hoy puedo tener, ser muy fuerte, no sé, en asertividad, pero puede ser que si yo no practico la asertividad se me ablanda, y entonces todo el tiempo tengo que estarla practicando para que se solidifique. Por eso, Les voy a contar la historia de dónde viene el nombre. Viene del ok. ejército. En el Ok. ejército tenían que aprender a manejar armas. Entonces, cuando tenían que aprender armas, tanques, le decían las habilidades duras. Y Mm, al resto, entonces le dijeron lo opuesto, lo blando, o soft, hard skills, soft skills. ya, por el Y de aparato ahí en se sí. popularizó eh, el término. Un dato curioso ahí como para que, No, pero de hecho el si no management, tienen el café Ravelo, pues pueden dar un dato curioso de cómo se llaman las habilidades, de dónde viene bueno, el pero mire origen. que nos hace un desfavor enorme ese nombre, Total, entendiendo además que el management y su doctrina vienen del mundo militar, ¿no? No se nos olvidemos eso. Eso viene de ahí. Y total. heredamos muchos de los conceptos que son militares que ya no aplican para un entorno en donde la disciplina no lo es todo, ¿no? Porque el militar basa su doctrina en la disciplina. Em, Oigan, qué interesante. ¿Alguien más tiene alguna complementación, pregunta o algo? ¿Les he hecho el último cuento? Pero me gustaría escucharlos también más. Es que hay Yo, personas que no han hablado. Aquí vamos a señalarlas. Ángela no ha hablado. Paola Andrea no ha hablado. Steffi no ha hablado. ¡Ja! Yo la estoy viendo acá. A ver, Jamie, Rebeca. yo hablo. Bueno, bienvenida. Este, por ejemplo, ahorita que decían en las blandas, ya hay muchas empresas que empiezan a hablar, que les empiezan a decir human skills, porque justo la parte dura, la hard, es, o sea, eso ya, por ejemplo, ahorita pues eso una máquina te lo hace, ya no es tanto la parte, o sea, la parte técnica, con tanta tecnología ya la Eso es tienes, un pero buen la human punto. skill, eso no. Entonces, ahora los human skills son lo hard y lo otro es reemplazo. Eso cualquier persona que ya sepa más que tú o una nueva tecnología te reemplaza, pero el human skill, eso ya no. Ahí yo sigo insistiendo en las empresas hasta hoy que
una de las habilidades más importantes que pueden tener es de la comunicación persuasiva. Es impresionante lo que se puede lograr con personas convencidas de un cuento. Cualquiera que sea, o sea, estoy hablando de cuento real, no una invención o una mentira, sino es las personas dibujan su mundo de acuerdo a las historias que creen. Y las empresas tienen ahí mucho por hacer y los líderes, ustedes ven los grandes líderes, casi todos son grandes comunicadores y las empresas todavía no le dan tanta importancia a eso. Yo sí digo que hay un campo importante por trabajar ahí y los invito a que lo piensen. O sea, yo no hago talleres específicos de comunicación, pero a través de hacer canales de YouTube y pues lo que hace Experience es comunicación con audiovisuales, etcétera. Cada vez somos más convencidos de que esa va a ser la gran habilidad para los próximos 10 años, la comunicación. De hecho, eso nos lleva tal vez a la última historia que les quiero contar y es todos los cambios que salen a partir de estos proyectos en los que me vi obligado a participar. Y fue la construcción de una marca personal. Ayer tuve un podcast con un headhunter importante y tuvimos una discusión muy importante de qué es más importante hoy en día respecto, o sea, comparando maestría, bilingüismo, marca personal. Y es muy interesante ver lo que está pasando con marca personal, que no es otra cosa que comunicación. Y les voy a contar la historia de Dominicana. Levante la mano la persona que está en República Dominicana, por favor. Erin no se ha podido ir. Está ¿Dónde está? ¿Quién es? Hola, por aquí ahí está andamos. el nombre. Hola, Yerim, ¿estás en Santo Domingo? Sí, Te voy a contar una historia que te va a hacer morir de la risa. Pues resulta entonces que yo buscando pues estos nuevos proyectos vocacionales de comunicación después de la pandemia, para poder seguir viajando y hacerlo de una forma distinta, yo dije voy a construir una marca personal y me quiero volver un líder de opinión para el público general que le gustan los viajes en aventuras en moto. Así simple y plano. Y yo dije, hay un país, o sea, por lo general los aventureros no van a los países, a las islas, porque no tiene carreteras para llegar allá. Es caro mandar una moto, sacarla, etcétera. Entonces toca llegar obligatoriamente en avión o en barco. Entonces no se acostumbra mucho. Yo dije, voy a hacer un experimento social y el objetivo es volverme famoso en 48 horas. Voy a ver si lo logro hacer. Y entonces yo tengo unos seguidores en Instagram y decidí hacer unas pautas de que el aventurero que da la vuelta al mundo ahora va a República Dominicana a recorrer la isla y los últimos rincones a los que nadie se atrevía a ir. Y pauté eso en Instagram con audiencia en dominicana tal y me llené de seguidores dominicanos en cuestión de, ponle tú, 5 días. Y en esas aparecen los medios de comunicación y empiezan a escribir. Y yo les echo el cuento, que es real, pero pudo ser un cuento inventado. Pero es todo lo que les conté a ustedes. Y les dije que había aparecido en Forbes, en tal. Entonces como que dije, listo, hay una credencial ahí, nos sirve. Esos medios de comunicación me empezaron a referir a otros y así apareció un patrocinador. Entonces me dijo Royal Enfield, te vamos a dar una moto, utilícela en toda República Dominicana, te la damos un mes. Entonces yo organicé, listo, a recorrer República Dominicana en un mes. Me fui a Santo Domingo y me recogieron en el aeropuerto y empecé a salir. Lo primero que salí creo que fue en Roberto Cavada, que es un periodista muy importante de allá. Entonces me entrevistó, me cayeron un puñado de seguidores ahí. Y en esas me escribe el canal 13, el 4 creo que es. Y me dice, no, es que hay un show en vivo a las 8 de la noche, prime time, y te quieren entrevistar. Entonces la periodista se llama María Cela. Y yo, bueno, hágale, o sea, el plan era ese. Y terminé yendo al estudio en la moto y me entrevistó en el prime time y yo le dije a ella, Yo lo voy a interrumpir para contextualizar. María Cela es como que en Colombia o en México. no sé, es como la presentadora número 1 de los programas de sí. entrevista En el prime time de la es, noche, sí, es una la, opinión importante. es la dama de la televisión, la dama. Sí. Queridísima, mide 50 metros de altura y llegué allá y yo le dije, María Cela, como les digo acá, yo llegué y la saludé como si fuéramos amigos de toda la vida, o sea, para el chiste tal, no le ofrecí el café porque Ella es no una, tenía es una cafetera. ex Miss, ella es una ex Sí. Miss Mundo. No, tremenda, lindísima. Entonces yo le dije a ella,
yo le dije a María Cela, oye, vamos a hacer tú y yo una peripecia mediática aquí hoy. Y es que al final del programa me vas a dejar para el final y yo te voy a decir que te voy a llevar conmigo a hacer la vuelta en República Dominicana. Voy a meter la moto acá, tú te subes y nos vamos en vivo de aquí del estudio. Y me dijo, me parece fantástico. Y eso hicimos. Salió en vivo, ya subí en la moto con tacones y todo y nos fuimos en la moto. Y eso llamó la atención de todo el mundo. Yo después me fui a los pueblos y todo el mundo me reconocía en los pueblos. Me ofrecieron quedarme en hoteles, mejor dicho, el influencer del momento. Y en esas me escribe un tipo que me dice, oiga, yo soy amigo de Sergio Vargas. Y yo, ¿cómo así? ¿El músico del merengue? Sí. Y me dice, yo quiero, Sergio Vargas te quiere conocer. Entonces yo te voy a recoger mañana a las 10 de la noche en Santo Domingo porque él es noctámbulo. Él está despierto de noche. Entonces me recogieron a las 10 de la noche y me llevaron a Villa Altagracia, que es el pueblo donde vive. Tiene una casa abierta al público, a todo el pueblo. Y me recibió allá, me mostró toda la casa, me invitó a comer y casi me presta su Harley Davidson para hacer toda la vuelta dominicana. Yo no se la recibí porque no tenía batería. Pero le dije, no, no me venda, a mí, Sergio, no me des motos que no sirven. Entonces éramos muertos de la risa con Sergio. Y yo le dije, Sergio, vamos a hacer una cosa aquí, la audiencia quiere saber dónde estoy, vamos a hacer un en vivo y tú les vas a cantar. Listo, hágale. Y prendí un en vivo en Instagram y empezó a cantar La Ventanita, llamé a mi esposa, ahora sí mi esposa, y le dije, tengo un amigo que te quiere conocer, y en vivo le cantó La Ventanita a ella por Instagram desde su casa. Y de ahí salí y me contactó del mundo de las motos un galán de novela muy conocido allá, que es, ay, ¿cómo se llama? El que está, el galán. Es que no me puedo quedar con la duda porque es importante. Él es, dime un galán de novela, importantísimo. Y novela, pero Bueno, me invitó a su casa, queridísimo el tipo. ¿No te escucho? películas. Y de películas. Él es, bueno, hace poco le escribí y todo, se me olvidó el nombre. Y me invitó a su casa, queridísimo, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevarte a la obra de teatro que estamos lanzando y vas a conocer a actrices famosas de acá. Total que me llevó al teatro municipal donde toca la sinfónica y me invitó allá a ver el ensayo con dos grandes figuras de allá que se llaman Pamela Sued y Nash Bogart. Y entonces terminé subiéndolas todas, éramos ellas dos y yo en la moto en el escenario para tomarnos una foto, eso es para morirse la risa. Y Pamela Suet me invitó, me dice, Pablo, ajá, tú sabes bailar bachata y yo sé bailar mejor que tú. No, yo diciendo el ridículo ahí ante la cámara y ella enseñándome. Y todo esto se da por haber hecho esa peripecia mediática. Y no me pasó solo eso, después me dijeron, Pablo, te vamos a llevar al Palacio Presidencial a que conozcas al ministro. No está Abinader, que es el presidente, pero si no te lo presentamos también. Y allá me metieron al Palacio Presidencial, me mostraron la silla del dictador y mejor dicho. Y todo eso pasó en 30 días en Dominicana por un experimento social que yo había hecho. Yo decía, no puedo creer el poder que tiene la persuasión a través de las redes sociales, a través de una marca personal. O sea, yo no me lo podía creer, todo lo que había pasado en un mes. Entonces, esto es una historia divertidísima de viaje, fuera de lo común, pero es para puntualizar en lo importante que es hoy en día ser multifacético y nunca había sido tan posible emprender cosas como estas, de construir una marca personal, de abrirse a nuevos proyectos y nuevas vocaciones. Yo por eso me volví hasta editor de video, porque ya me encanta hacer videos para YouTube y eso que, ¿cuándo yo me iba a imaginar habiendo hecho eso? Pero pues, y hoy en día, pues también por eso estoy aquí. Ahí, miren, les presento mi estudio, que es donde hago los podcasts, donde grabo videos, etcétera. Y esto es todo, al final, una invitación para atreverse a salirse del libreto. No todos nacimos para ir a la universidad, trabajar, tener hijos, una casa, que todo eso está muy bien, no lo niego, pero se pueden hacer más cosas. Nunca antes había sido tan posible emprender en varios caminos, inclusive al mismo tiempo. Y pensémoslo así, ¿cómo eso nutre a la empresa a la que trabajamos también? Identifiquemos a esas personas que estén en ese multifacetismo
y asociémonos a ellas, a sus proyectos, también para beneficio de la marca. Esto tiene todo que ver con marca empleadora, tiene todo que ver con constitución de equipos. ¿Qué tal que tengamos un motivador interno y no lo sepamos? ¿Por qué no volvemos a nuestros colaboradores influencers de nuestra propia marca? Tenemos cuánta gente adentro, levantemos la marca empleadora con ellos. No sé, estoy aquí dando ideas, pero trato de movilizar este tipo de cosas a partir de un aprendizaje de viaje que nunca me imaginé que fuera a aparecer desde un viaje, pero todo esto empezó desde el viaje. Entonces, ser emprendedores o mini emprendedores en pequeñas cosas significa eso. Emprender no es solo irse al gran viaje, es tal vez tener muchos viajes pequeños en muchas direcciones distintas, que sean vocacionales para que le aporten a la carrera, a la persona y también al empleador. Digo yo, ¿qué opinan? Abro el micrófono. Sí, yo creo que lanzarse a la aventura, como tú lo has dicho, para lograr tener esos puntos de vista, o sea, esos puntos de vista que te sacan de esa zona de confort que no es mala, pero muchas veces desde los procesos que conocemos nos ciegan un poco de ver las cosas de otra manera y de poder tener como esa innovación, sobre todo en áreas de gestión humana. O sea, nos tendemos como a encerrar en ese círculo. Y ese mirar hacia afuera, que tú decías, conectar hacia afuera, es importantísimo como para tener esa mirada y esas perspectivas en lo que hacemos. Que el 2024 sea la mejor razón para empezar a explorar, ¿no? Eso se llama la mentalidad del aventurero, que es el final, el resumen de la historia. La mentalidad de la aventura. ¿Alguien más quiere opinar algo, complementar? Yo sí quiero saber ustedes qué piensan, qué van a hacer Yo anoté varias distinto. cosas. Para mí, y van a decir, pero ¿por qué estamos ahora aquí todos juntos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos están hablando de todos estos temas? Y, y para mí el mensaje principal de esto, Pablo, es la importancia de humanizar, de reconocer a la gente, de quitar esas etiquetas, de eso que usted hablaba en un momento de las mejores personas que conocí, las mejores historias, eran con las personas como menos esperadas. Y pues uno cuenta la historia chévere de Sergio Vargas, que esa sirve para crecer Instagram, pero probablemente el señor de la carretilla que iba caminando, Ese es la tipo familia en fantástico. Canadá, le Sí. enseñan a uno tanto que también ustedes como líderes de lo humano que están interesados en meterse en temas de talento, sí que hay que tener como una obsesión por eso y ver uno cómo contagia al resto de la organización hacia esa humanización, porque Me gusta la realmente palabra contagiar. Contagiar de ese espíritu, sí me parece que tiene unos frutos importantes a mediano plazo para cualquier organización que se atreva a pensar un poco por fuera de la caja. entonces, ese era también un poco el mensaje en ese liderazgo y en esa, pues, que aprovechar que estamos en diciembre para cerrar esta parte y decir, oiga, ¿qué aventura quiero para el próximo año? ¿A qué me voy a atrever? Sí. Adam Grant acaba de sacar un libro que se llama Hidden Potential y una de las cosas que dice que lo mejor para aprender es aventurarse, arriesgarse, salir de la zona de confort, nunca cuando esté listo, sino mucho antes, arrancar. Entonces, es también un poquito como de inspiración y reflexión para que se lleven de cara al próximo año. Estoy absolutamente de acuerdo. La mentalidad de aventura a mí me parece que sí desarrolla ventajas competitivas a mediano y largo plazo. ¿Alguien más quiere complementar? Lo dejamos por acá. En todo caso, me consiguen en las redes por si quieren que seamos amigos. En LinkedIn me consiguen como Pablo Ravelo. Si se pueden tomar la tarea de hacerlo ahora, no se nos olvida. Y por si hay alguna duda, Ravelo se escribe con B larga. En Instagram, ravelo.pablo también me ven. Y si alguno de ustedes viene a Colombia y le gustaría ser parte de un podcast para compartir
parte de sus propias aventuras, de su perspectiva de cómo son esos negocios, de cómo ser más productivos, de cómo abarcar la felicidad y adentro afuera de la empresa, escríbanme y lo hacemos aquí, los invito al estudio y les doy un magnífico café raveliano, el ritual. Pablo, ¿cuál es tu siguiente aventura? Ahora tengo ganas, esto no está del todo planificado, pero tengo ganas de irme a Puerto Carreño, que es una carretera sin asfalto de 1000 kilómetros, pero sobre todo el otro año, tengo una moto en Houston en este momento y quiero subir hasta Colorado a las montañas cuando todavía estén nevadas. Eso es un mes de viaje por 3000 kilómetros dentro de Estados Unidos. Y en septiembre, cruzar desde Bogotá, cruzar Venezuela, bajar por Brasil y hacer las 2 carreteras transamazónicas de Brasil. Es un viaje bastante largo por todo el Amazonas brasilero. Esas son mis aventuras. ¿Por qué? ¿Quieres venir conmigo? Caben 2. Voy a pensarlo. ¿Y Yo qué me pasó con la iría, mentalidad de pero aventura del 2024? no me voy a aventurar a otras cosas que también estoy pensando. No, mi siguiente aventura es ya no la moto, sino el running, que es el mundo en el que estoy. Entonces, es una maratón o un Ironman. Ya lo estoy visualizando y preparándome para hacerlo. Me gusta tu actitud y me gustaría saber de los que estamos aquí presentes qué aventura personal y corporativa a través de las empresas en las que trabajan y los procesos que lideran quieren emprender en 2024. Sí me gustaría tomar ese pulso. Yo ya me adelanté, ya dije el mío. Tú ya te salvaste la patria. Sí, sí, sí. Ángela Ospina, que la veo riéndose, pero no la veo comentando. Le tocó. No, hola. No, es que Yo, llegué tarde, entonces no, me perdí la mitad de la aventura. Me tocaba mal pues ver el hecho. video para tener como más información, pero digamos que creo que sí es como un buen momento. Fin de año siempre es como un momento de reflexión y de replantear muchas cosas. Y pues digamos que todos los tips, los puntos que uno los ve como tan lejanos, creo que sí es importante como aterrizarlos y arrancar, no darle largas y esperarse a que todo esté perfecto o que todos los planetas se conjuguen para que la cosa fluya, sino pues arrancar. No, pero Eh, espera, no, estamos hablando específicamente de cuál es tu aventura para el 2024, personal y corporativa. pues digamos que dentro de la empresa donde estoy actualmente, el tema de recursos humanos tiene como un enfoque donde hay muchas cosas para complementar y hacer las cosas como más humanas, con base, digamos, en todo lo que hemos visto en este curso. Entonces, eso como que es un reto gigante porque hay que comenzar por venderlo internamente y desde el punto de vista personal, sacarle tiempo a más aventuras como las que tú dices, Macho, poder conocer más Colombia, ir a como sitios que uno nunca ha ido y que lo que tú mencionabas, que muchas veces es más la gente exterior, pues extranjeros que conocen más el país que uno. Entonces ese es como mi proyecto, pero pues no lo tengo aterrizado ya sé que esa es la idea, pero pues me falta desarrollarla un poco. Ricardo, anótese ahí que Eh, la tarea que tiene aquí la señorita es pasarle el plan del 2024 para calificación del profe. ¿Quién más quiere Anotado. contar su aventura? Steffi, por ejemplo. La veo ahí como muy escapándose y no, le tocó. Jamás, jamás, aquí estoy. Voy a sacarme un mes sabático Ajá. para estar conmigo y eh, como ir calzando parte de una transformación que vengo haciendo. Empecé a hacer un curso de improvisación que me pareció una improvisación Wow, teatral, me parece una nota fantástico. y creo que eso, la improvisación, he hecho no soy nada de talento humano, soy de otra área, pero con mi equipo de trabajo he utilizado la improvisación en algunos talleres y salen cosas de cómo se comportan las personas, rasgos de personalidades y eso nos ha ayudado a activar como canales para ir mejorando el ambiente laboral. Entonces quisiera seguir. eh, la impro tiene como 4 niveles, entonces quisiera seguir en Yo ese quiero camino. hacerlo. No sé.
¿Por qué no Bueno, nos, por Medellín, qué no nos compartes? También. ¿Por qué no nos compartes la escuela o algo? Porque sí me parece fantástico, la verdad es. El pues, improv además te obliga a, no te obliga, te da la oportunidad de asumir un salir. personaje y cuando asumes un personaje, sales de tus muros. Y es una cosa maravillosa, pero yo soy contadora pública, entonces como que muchas veces te ponen en una cajita, tú eres así cuadriculado. Digo, no, Sí, podemos ser y no. diferentes y salir y ser disruptivos con muchas cosas de las que planteábamos y cómo las hacemos. Entonces, creo que sí, les voy a dejar. La academia se llama Acción Impro, está en Medellín, no en Bogotá, no sé si estás en Bogotá. Hay Me encanta, diferentes formas. Entonces, me les encanta. dejo Gracias ahí. por compartir. Me parece un súper buen plan. Y yo también estaba buscando eso así como por los laditos, pero creo que me va a copiar. ¿Alguien más? Vamos a ver qué tiene que decir. Ah, pues démosle a Mafe la palabra de nuevo porque está que se habla. Sí, porque uy, duré una semana sin hablar, tenía laringitis. Em, yo tengo una deuda conmigo misma y es que yo llegué a esta empresa cuando nació. Entonces, crearla ha sido Perdón, todo ¿qué un empresa reto. es? WOM Colombia, el teleoperador. Yo sí, la Ah, empleada bueno. 3, literal. Me contrataron en febrero del 2020, llegó la pandemia, montamos la empresa. O sea, tú eres un La apóstol. soy Una de los literal 12 apóstoles. apóstol, ¿Sí? literal, la tercera, y sigo. Que eso es retador porque la primera ya no está. Es más, el CEO ya no está. Entonces, yo llevo casi 4 años en esta empresa y ha sido súper chévere porque crear una, o sea, pocas veces uno hace parte de crear algo. O sea, uno normalmente, pues yo trabajaba antes en otra Y telco crear y algo era, grande. Y crear algo claro, y grande. Eso crearlo no de llega ceros y en chiquito. pandemia y que y coordinar cosas por Zoom y ir con la pandemia y aislar, o sea, fue. Luego entonces me dijeron, listo, entonces no, ahora monte sostenibilidad, pues monté el área de sostenibilidad y listo, sí, tal, y nos ganamos premios, tal. Yo me voy a regalar el año entrante un mes de vacaciones porque desde que entré a UOM no he podido tomar vacaciones. Y me voy a ir a Inglaterra a pasarme ese mes con mi mejor amiga que vive en Escocia. Ese es mi Genial. plan, O sea, vas a llegar, no vas a descansar, sino a cansarte más. Vas a llegar pero cansadísima. voy a llegar cansada feliz de pensar y hacer otras cosas. ¿Y Ya y en WOM qué vas a hacer? ¿Cuál es la aventura de WOM a cargo lo que tuyo? pasa es que viene la subasta de 5G y vienen retos país interesantes, entonces vienen muchas cosas por crear. Ahorita me entregaron como, digamos, yo lidero todos los temas de sostenibilidad, responsabilidad social, todos los temas de diversidad, equidad, género, medio ambiente, huella de carbono, pero articulación con el negocio, bueno. Pero me pusieron el reto de empezar a gestionar procesos de transformación al interior de la compañía de gestión del cambio. Entonces Ok. vamos a dar como un proceso nuevo que tiene que ver como para generar sinergias al interior de la compañía en pro de proyectos específicos, que muchos de estos tengan que ver. Entonces, por poner un proyecto mío, como dijo mi CEO, se burló, pero yo creo que es real, uno de verdad del tema de cómo vamos a hacer para que lo que está pasando en el COP28 en términos de sostenibilidad se traduzca en acciones reales y potentes de nosotros. WOM tiene que igual ponerse al día y si bien no vamos a ser carbono neutrales en el 2030, perdón que esto es un tema muy ñoñístico sostenible, pues está pasando algo importante en el mundo y es la COP28 y están en demasiado riesgo todo el tema de calentamiento global. Entonces, iniciativas que permitan que la compañía desde cómo funciona y se prende una antena tengan en cuenta las emisiones que tenemos y cómo las mitigamos y las compensamos desde el plan de negocio, la última milla, cómo entrego la SIM card, de dónde la entrego. Entonces vamos a montar como un proyecto de gestión del Pero cambio. suena interesante tu aventura corporativa. Pues tiene el reto de la gestión del cambio, pero como tú dices, tocará meter ahí el tema de la empatía para ver cómo sumamos a los señores de operación y mantenimiento, toda la gente del área técnica que literal dice yo quiero que la antena esté prendida, pero no interesa mucho. Retos, anécdotas. Gracias, Chao, chao. chicas. Ha sido un Chao. placer estar con ustedes. No se lo olviden.